$600.000 los rosarinos. Así que los 4 están hasta las manos ahora y afrontando un proceso legal por esto que era la compra y venta de muñequitos, supuestamente dentro de un banner para un juego, y terminaron obviamente identificados, denunciados y ahora están imputados por este delito. Venga, Brian, porque se acerca marzo, fin de febrero, tema paritarias, actualización de salarios, inflación del 6% que ya conocimos en enero. Y obviamente los gremios, los que están afines al gobierno, miran para otro lado, se hacen los sonsos. Hay algunos todavía más combativos que empiezan a plantar bandera. Y es el caso, en este caso, de un gremio afín al gobierno nacional, que es la bancaria, que tiene a Palazzo todavía al frente del gremio, que es muy afín al kirchnerismo, pero que así todo, generalmente cuando llega un punto en el cual no hay avance en la negociación, anuncian paro. En este caso, desde la bancaria anunciaron un paro de 24 horas, aunque lo hicieron sin determinar cuándo va a ser. Dijeron, va a ser de 24 horas en lo que queda de febrero, algún día sorpresivo, si no avanzan con la negociación. Lo que dicen es que desde que comenzó el año no hubo ningún tipo de negociación para actualización de salarios y que si no avanzan con eso, antes de que termine el mes van a hacer un paro de 24 horas en algún momento. Así que es de alguna manera una especie de presión, digamos, advertencia mediática, de advertencia para que los convoquen a discutir actualización salarial. Bueno, agárrense de las manos porque en cualquier momento sube otra vez la nafta. Ya hubo un adelanto que tiene que ver con la tercera suba autorizada por el gobierno. ¿Se acuerdan que hay todo un cronograma, que eran cuotas, ahora la suba para que pegue 4% menos? Venía subiendo, de 4, ¿no? 4, 4 y ya se viene el otro 4, porque ayer o desde hoy lo implementa Shell en todo el país. Hoy, hay que ir a cargar la nafta hoy. Sí, se espera que seguramente hoy o mañana lo anuncie YPF. Así que en diciembre había sido un aumento ya del 4%, a mediados de enero se vino el segundo 4% y ahora se viene el tercero. No me trae buenos recuerdos. Y va el tercero, pero en este caso de YPF seguramente en las próximas horas. Shell ya adelantó que ellos a partir de hoy metieron el otro subazo. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Antes de contarte las efemérides, te cuento que en el ámbito internacional ayer hubo Champions League, se reanudó la competencia continental más importante a nivel clubes del mundo probablemente, con el comienzo de los octavos de final. Messi, el PSG de Messi perdió contra el Bayern Múnich, un equipo de estrellas como lo es el PSG contra un equipo como lo es el Bayern Múnich. Terminó ganando 1-0, todavía quedan 90 minutos, está abierta la serie, le metieron una murra a Messi. Benjamín Pavard, aquel que nos clavó un golazo en Rusia 2018, se fue expulsado. Messi quedó ahí un poquito sentido, pero no reviste lesión de mayor gravedad. Sí volvió Mbappé en el PSG y también perdió el Tottenham del Cuti Romero 1-0 contra el Milan italiano. Dicho esto, un 15 de febrero como hoy nacía Galileo Galilei, astrónomo considerado el padre de la ciencia moderna, que propició la revolución científica durante la época del Renacimiento. Nació en la Toscana, Italia, en 1564. ¿Qué tipo de aquello hoy? Uno que descubre una boludez, ya lo llevamos a la tele, todos estos tipos eran grosos de verdad.
En 1811 nacía Domingo Faustino Sarmiento, también escritor, político y maestro, quien fue fundador de escuelas en nuestro país, de escuelas rurales sobre todo, y presidente de la Nación entre 1868, perdón, y 1874 nacía en San Juan, Argentina. También en 1950 se estrenaba el largometraje de Walt Disney basado en el cuento de La Cenicienta de Charles Perrault, que justamente era estrenado en Boston, Estados Unidos. También nacía uno de los grandes pensadores y desarrolladores del siglo XX, como lo fue Matt Groening. ¿Quién es este hombre? Dirán ustedes, dibujante, escritor y productor de tele. Fue el creador de Los Simpsons. Sí, nacía en Portland, Estados Unidos, un día como hoy. Yo no sé, esa creo que no es la canción de Los Simpsons, pero viste que Telefe nos lavó tanto el cerebro con esa canción que es como que la asociamos rápidamente. Creo que Joe Cooker, si no me equivoco. Claro, esa es Los Simpsons, esa es la cortina de apertura. Exactamente. Hace un montón que no veo Los Simpsons, necesito un sábado completo de lluvia y Simpsons ahí y alguien acercándome comida, básicamente. Nacía Alice Campbell también un día como hoy en 1959, músico y fundador de la banda UB40 o V40, como lo conocen también de este lado del mundo. Nacía en Birmingham, Inglaterra, junto a su banda que lideró justamente, vendió más de 70 millones de discos en su historia. Necesito escuchar algo de UB40, podría ser obviamente Red Wine. También falleció un día como hoy en 1965 Nat King Cole, que también me gustaría escuchar algo de Nat King Cole, aunque mucho más tranqui. Fue pianista, cantante de jazz y uno de los músicos más talentosos de la era del swing. Falleció un día como hoy en California, Estados Unidos. También en 1990 Argentina y el Reino Unido restablecían relaciones diplomáticas luego de la Guerra de Malvinas que se había dado en 1982. Esto sucedió un día como hoy en 1990 en Madrid, España, el llamado Acuerdo de Madrid. En 2013, una lluvia de meteoritos caía sobre los montes Urales y la onda expansiva provocada por las explosiones dejó más de 1000 heridos en Chelyabinsk, Rusia. En 2021 fallecía Leopoldo Jacinto Luque, me pongo de pie, campeón del mundo en 1978, uno de los mejores delanteros del fútbol argentino. Tuve la suerte de comer unos ravioles con queso en la casa de Rafa Gardocchi una vez, junto a Leopoldo Jacinto Luque. Un tipazo, la verdad. Y esa vez almorcé con un campeón del mundo, me di por consagrado. También es el Día de los Glaciares, en conmemoración al descubrimiento en 1877 del lago argentino, que hoy justamente celebra un nuevo aniversario, 146 si no me equivoco, justamente descubierto por Francisco Pascasio Moreno. Y también es el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil, buscando concientizar sobre esta problemática en todo el mundo. Estas son las efemérides de una jornada como hoy, de un 15 de febrero como hoy, y te las contamos en Arriba el Día, en el inicio de este programa de miércoles. Estás en el 100.9 de tu dial, siendo acompañado por Brian Álvarez, por Fernando Tornú y quien te habla, Julián Quirós. Vamos a escuchar un poco de buena música y enseguida continuamos con este envío. Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Árbol de la inspiración robó mi voz. Se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo. Devoro tu boca, ya creo en tu milagro. Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo. Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte.
Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Árbol de la inspiración robó mi voz, se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo. Devoro tu boca y ya creo en tu milagro. Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo de ser tu aire, rendido al deseo de ser tu aire, el dulce veneno de ser tu aire, rendido al deseo de ser. Quiero una canción que me lleve a amarte. Tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, aire, yo quiero una canción. Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Destacaron las medidas para impulsar la producción y el consumo de carne vacuna. La presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, coincidieron en que el descuento en los cortes parrilleros entre el 30 y el 35% traerá un importante beneficio para el consumidor.
En los últimos años se triplicó la producción de vaca muertas, se indicó el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, quien participó junto a funcionarios nacionales y provinciales de la inauguración del oleoducto que permitirá incrementar la capacidad de transporte de crudo. Denunciaron penalmente a Boluarte, ministros y jefes policiales en Perú. La denuncia fue presentada ante la fiscal de la Nación por la Asociación Pro Derechos Humanos, el Instituto de Defensa Legal, la ONG Paz y Esperanza y el equipo legal voluntario de Derechos Humanos. Argentina celebrará la Copa del Mundo ante su gente con rival confirmado. El seleccionado argentino de fútbol disputará su primer encuentro como campeón del mundo frente a Panamá en la cancha de River. Según la web Doble Amarilla, el encuentro se celebrará el próximo 24 de marzo, aunque la fecha todavía se encuentra en estudio. Sí, el albiceleste tendrá su primer rival tras la conquista en Qatar 2022 y será en el Monumental. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Regístrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com.ar. Finisterre Río Gallegos está a full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Tenemos todas las formas de pago. Te esperamos en nuestro nuevo local en Avenida Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad en horario corrido. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en las redes. En Facebook somos Río Gallego Finisterre. En Instagram, Finisterre Patagonia. O en tiendafinisterre.com.ar. O escribinos, hacelo al WhatsApp 2966-629707 o 2966-498863. Somos Lima, la agencia de publicidad integral de Santa Cruz. Potenciamos tu empresa en el mercado. Lima, publicidad hecha por publicistas. Mira nuestros trabajos en limainc.com.ar. Neo Cibercentro, en Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966-353501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Esta temporada te regalamos unas mañanas a puro rock nacional. Calientes. Estruendosos. Acá, en la radio del rock nacional. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y... Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día, 100.9. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en Arriba al Día, 11 minutos para las 10 de la mañana. Luego de una jornada de martes 14 ayer, donde se conocieron nuevas cifras del INDEC. En enero la inflación fue del 6%. Volvimos a lo que había sido agosto, septiembre del año pasado, que después de la cual el gobierno dijo, este es el tope, este es el máximo, de acá vamos a empezar a desacelerar la inflación. ¡Pum! 6%. ¿Saben cuánto fue en los últimos 12 meses? Cachichien, 98,8%. Le dejaron el 0,2% a José Vargas para que tenga un changüí de un margen de error, nuestro economista amigo que le pegó. Básicamente le pegó y le pega siempre. Justamente el índice de precio al consumidor que se dio a conocer ayer marcó justamente una inflación del 6%. Recreación y cultura fue el ítem, digamos, que más impulsó esta suba, que tiene que ver obviamente con las vacaciones, con un incremento del 9%, y también lo que tiene que ver con vivienda, agua, electricidad, gas, combustibles y también comunicaciones, que registraron una suba del 8%. Hermoso, vivienda, agua, electricidad y gas, el que está construyendo, que no se fue de vacaciones en enero para decir, bueno, con la platita que me voy a gastar en las vacaciones la pongo en la casa, y le subieron un 8% las cosas. Debe estar chocho ese amigo o amiga. Las bebidas alcohólicas, alimentos, perdón, y bebidas no alcohólicas, una alza del 6,8%, por encima de bastante por encima de la inflación promedio. Así que nunca más necesario, precio justo, acuerdo de la carne y tal, pero que se encuentren en los supers, porque después pasa que vas después de las 11 de la mañana, que no es mucho, después de que abrió el supermercado, 12 de la mañana, y todo lo que es precios cuidados no está, te sacuden. Y lo que tiene también la Anónima, sobre todo yo compro la Anónima mayormente, es que hay un montón de productos que uno los presume más barato que el resto y no le ponen el precio. Entonces después vos decís, ¿qué hago? ¿Lo llevo? ¿No lo llevo? Lo llevás y a veces en la línea de caja ni te acordás, pero no le ponen precio a todos los productos. Bueno, la inflación entonces en 12 meses, 98,8% en la República Argentina, para vos que lo sentís en el bolsillo. Sí, me duelen los bolsillos. La coincidencia obvia, pero no, digamos, uno puede esperar con algún tipo de esperanza que sea el peor mes del año y que ahora empieza a bajar. Pero ojalá. Estaba buscando repercusiones y la mayoría de los economistas dicen que definitivamente este año no... Este gobierno, digamos, que es lo que le queda hasta diciembre, no va a recuperarse en cuestión inflacionaria, digamos, que vamos a seguir, tal cual nos lo dijo acá José Vargas, nuestro economista amigo, va a estar igual o peor. Diego Giacomini es uno de los más reconocidos, dijo que Argentina difícilmente vaya a bajar la inflación y que seguramente este gobierno no se va a recuperar y que va a seguir siendo un problema de este calibre hasta que termine el mandato de Alberto Fernández. Sí, el problema es que hay una bomba haciendo tic-tac que eventualmente después de las elecciones le exploten la mano a uno o a otro. Lo dijo también. Hay que ver si la desactiva alguien. ¿O no estabas cuando? Sí, no, creo que sí. Por el primer programa sacamos. Lo escuché. ¿Lo escuchaste ahí? Bueno, dijo que... Porque suena raro defender a Macri, pero dijo que cuando termine este mandato, gane quien gane en diciembre, la elección y quien asuma en diciembre, va a tener la misma situación con la que se encontró Macri en 2015, que nadie le creía, ¿viste? Porque decía, no, agarramos un país explotado, está complicado, hay que ajustar. Él, que no es partidario de no es lejos está de ser kirchnerista o macrista, dijo que eso fue verdad y que él va a volver a pasar en diciembre, que el gobierno que agarre va a agarrar un país explotado con una inflación alta y que va a tener que ajustar sí o sí. Así que el tema es que si gana algún macrista, van a decir otra vez los macristas ajustando, pero José Vargas dice ahora que
que es un economista partidario y muy centrado, que el gobierno, sea cual sea el gobierno, a partir de diciembre, el año que viene va a tener que ajustar, y fuerte los primeros meses, porque va a agarrar un país explotadísimo, en deuda, en inflación, en devaluación. Así que, gane quien gane, sepan que el gobierno que viene claro, no va a llegar con buenas noticias. O sea, obviamente van a prometer un país mejor, que va a bajar la inflación, que van a bajar el dólar, que van a bajar todo. Pero cuando empiece la gestión no van a poder hacer eso. Van a tener que ajustar y fuerte porque el país va a estar destruido. Esto hay que asumirlo y dar cuenta que, salvo que gane el Frente de Izquierda, que es algo que, discúlpenme los amigos del Frente de Izquierda que puedan llegar a estar escuchando, que no va a suceder, todos van a ajustar. Porque el Frente de Todos, de hecho, lo está haciendo. Está cumpliendo con la recetita que le baja el FMI, que cada tanto va y le dice cuál chico de escuela, cada un trimestre, aprobado, desaprobado o regular. Lo va a tener que hacer. Si gana el Frente de Todos, si gana Macri, sin duda alguna que va a suceder, o algún representante macrista, digo. El tema es cómo se va a dar esa situación, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, el economista Claudio Loser, ex director del FMI, es que el gobierno está haciendo un ajuste, pero desordenado. Y que para nada le sorprendería una inflación del 100 o más este año. Claro. Lo que pasa es que las recetas, digamos, implican... nosotros lo venimos sufriendo, este 6%, 7%, el porcentaje que sea, se nos refleja y nos duele todos los meses. Pero lo que dicen, lo que les recomiendan es vayan a fondo, ajusten de una. Lo que pasa es que si vos ajustás de una, tenés que dejar un montón de gente en la ruina, básicamente, de un mes a otro. Hizo a media Macri. Entonces, lo que pasa es que ahora está mucho más naturalizado el ajuste, más naturalizado todo. La inflación, la devaluación, todo lo que antes era una que, wow, el dólar a 20. Ahora todo el mundo ve el dólar por la nube, la inflación por la nube, todo por la nube y ya nadie se asusta. Sí. Y el problema es que también en un panorama como este, en el cual el argentino, digamos, habla de dólar, habla de inflación, desde acá también, pero muy pocos son los especialistas. Y uno escucha un montón de recetas distintas desde la tribuna, ¿viste? Cuando vas a la cancha, que todos saben qué tiene que hacer el técnico, pero el técnico es uno solo. Bueno, en este caso es similar. El tema es que, digamos, estamos tratando con gente y con personas que viven el día a día. Y pasa igual que con un equipo de fútbol que no gana. Porque de todo lo que hablaron, muchos entraron y ya pasaron y ninguno bajó la inflación y ninguno la baja. Y otra vez vuelven a la tele y dicen, no, acá lo que hay que hacer es tal cosa. Melconian, por ejemplo. Sí. Bueno, vos decías recetas. ¿Quién es el tercer candidato a presidente con mayor intención de voto hoy? No. Milei. ¿Cuál es la idea de Milei para que la gente lo vaya conociendo? Él dijo hace exactamente 3 semanas, eliminamos el Banco Central y dolarizamos la economía o vamos a seguir con esta inflación. Así que es la idea que tiene Milei en caso de ganar la presidencia, ¿no? Dolarizar la economía, eliminar el Banco Central y tomar una serie de medidas con las que, según él, pues que es la única manera de bajar la inflación. Sí, el tema es, quizá en lo práctico, la inflación con este tipo de medidas sea atenuada y demás, pero la cantidad de gente que va a tener Milei en la calle, si llega a suceder lo que él dice, primero si llega a ser presidente y si llega a suceder lo que él dice, no va a tener nombre. Creo que va a haber más gente en la calle que el día que salimos campeones del mundo, porque el tipo lo que no piensa en eso, y que hay gente que tiene que comprar un caldito hoy para para revivir el arroz de antes de ayer, que ya le está costando. Imagínate si pasa esta situación. Pero bueno, hay mucha gente que eventualmente lo votaría y allá ellos, ¿no? 24% según las últimas encuestas. Yo ya les aviso, si no me quieren perder, si no me quieren dejar de ver o de escuchar, no sos el único, Lilita Carrillo, que aparte, Cilia si gana acá. Sí. Dolarizar, bueno, para que coincidamos con Lilita Carrillo es porque algo está pasando. Países que tienen dolarizada su economía en Sudamérica, Ecuador, solamente por el momento. Todo el resto tiene su propia moneda y su banco central. Más liberales, menos liberales, no existen medidas como las que pretende desarrollar Milei. De hecho, yo escucho mucho, digamos, una parte para aprender también, ¿no?, del liberalismo, quizá mucho más razonable y más política, que es Carlos Maslatón, que es un tipo una persona muy grande,
con muchos más años y con más experiencia en el ámbito político, y él dice, hay cosas de las que dice Milei que las dice en la tele, pero que de ninguna forma podría desarrollarlas en la práctica política porque se le prende fuego al país, se tiene que ir, no en un avión, en un cohete espacial. Claro. Pero bueno, hay quienes le creen. Otra cuestión para cerrar, el presupuesto del gobierno para este año decía que la inflación iba a ser el 60, claramente se están quedando recontra atrás de lo que está pasando. Exacto. El presupuesto votado por diputados y senadores. Claro, ¿no? Además. Y además hay un dato ahí que muestra que las cosas todavía pueden estar peor, y bastante peor. Porque dice que ellos proyectaron un dólar a 270 para este año. Y el dólar está a 198. Así que queda muchísimo dólar por subir todavía en lo que queda del año. Y esta es una proyección buena, positiva del gobierno. Porque Son detallitos. los economistas hablan de un dólar arriba de 300 hasta acá a fin de año. Así que más o menos confirmar lo que todos sabíamos, lo que este gobierno va a terminar de hacer estragos, digamos, económicamente hablando a todos. Yo creo que es lo que hace de alguna manera el gobierno es como cuando te quedás solo en tu casa, no sé si te habrá pasado, Fer, y no sé, tu esposa viaja y vos decís, dejo todo este quilombo y lavo media hora antes, ordeno una hora antes que lleguen de viaje. Y después o apostás a que se postergue el viaje o tenés que estar lavando sobre la marcha y que quede todo más o menos. Me da la impresión de que es así, que el que venga va a encontrar la casa desordenada o si siguen ellos van a seguir disimulando y tratando de contener el descalabro. 10 de la mañana, nos pueden escribir al 1551 60 51 51 60 51. Esto es la República Argentina, el país en el que todo puede pasar. Pero que somos campeones del mundo, qué sé yo. Tenemos inflación del 100%, también somos campeones. Lo único bueno que nos ha pasado en la vida, ¿no? Creo que lo que nos consuela y nos abraza. Messi, yo sigo mirando todos los videitos que hay, todas las cosas. El otro día vi que compartiste uno que dijiste no lo voy a dejar de ver ni compartir nunca. Es como por fuera de lo que es familiar, es lo único que me da alegría, digamos. Bueno, es lo que se establece, ¿no? Como una comparación de lo que ha sido la época de Maradona también, en el que mucha gente dice, nosotros no teníamos para comer, no teníamos laburo, no teníamos, estaba todo mal, pero lo teníamos a Maradona. Bueno, en este caso se ha reversionado y lo tenemos a Messi, que nos ha dado una alegría. Exactamente, Homero, gracias. Se sabe aparentemente con quién va a jugar por primera vez Argentina después de ser campeón del mundo. ¿Con Panamá? No. Se va a jugar contra dos seleccionados medio pelo, ¿no? Ahora el 6 y 9 de marzo creo que es. Sí, creo que Costa Rica es uno y Panamá el otro. Ahí va. Sí, como para que nos luzcamos, ¿no? Sí, como para ganar 10. No nos va a pasar lo que le pasó a España, que salió campeón del mundo, vino a jugar un amistoso acá a Argentina, se emborracharon y le metimos 4 de onda en el 2010. Pero no, nosotros vamos a hacer la fiesta completa. Tengo un par de amigos que quieren ir, estaría bueno poder asistir, pero va a estar explotado. Música en Arriba del Día, ahora sí, continuamos con este envío que todavía tiene un rato largo en la mañana de este miércoles 15 de febrero. Falta que se sume Karina Taberne en un rato. Mientras tanto, Fernando Tornó y Julián Quirós, junto con la excelente musicalización de Brian Álvarez, escuchamos algo de UB40. Still need so good. Red, red wine. It's up to you. All I can do, I felt. Memories won't go. Memories won't go. I just want every time thoughts of you leave my head. I was wrong, now I find just one thing me. Stay with me. Don't feel love. It's tearing apart my blue heart.
Now I find just one thing makes me worry. Stay close to me. Feel love and staring apart. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Massa se reunió con Piñaneri para analizar inversiones en el sector automotriz. El ministro de Economía se reunió con el titular de SMATA por la instalación de 2 nuevas fábricas autopartistas y por la propuesta de instalación de una fábrica china automotriz. En una reciente entrevista, Piñaneri destacó la gestión del ministro de Economía y señaló que enderezó la economía. Milei quiere unirse a Bolsonaro para enfrentar a la izquierda internacional. El líder de Libertad Avanza, el diputado nacional Javier Milei, anunció que llamará por teléfono al expresidente de Brasil con el fin de armar una estrategia común y enfrentar a la izquierda internacional. Milei también indicó que evalúa convocar a un congreso de la derecha para enfrentar a las fuerzas políticas de izquierda nucleados en el ex Foro de San Pablo o actual Grupo Puebla. Noticias. Petro anunció 3 reformas estructurales para Colombia. El presidente colombiano anunció este martes la presentación de 3 proyectos de ley de reforma laboral, de las pensiones y del sistema de salud. Este último, ingresado al Congreso, en pos de universalizar derechos en una jornada en la que miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del país convocadas por el mandatario para dar respaldo a su gobierno. Ya son 5 los clubes que pidieron el cambio de horarios por las altas temperaturas. 5 clubes del fútbol argentino pidieron a la Liga Profesional y a los directivos de la televisión atrasar 2 horas el comienzo de los partidos, de las 17 a las 19, mientras dure la ola de calor, tras advertir que es imposible jugar con 40 grados como ocurrió el último fin de semana. Colón y Unión, Central Córdoba, de Santiago del Estero, Atlético y San Martín de Tucumán realizaron el pedido mientras dure esta ola de calor extremo, dijo el delegado de futbolistas argentinos agremiados en Rosario, Gerardo González. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida, revestimientos de porcelanato, cerámicas, porcelanato, cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos, PVC vinílicos, texturados, pintura interior y exterior, pegamento y pastina, Bachas Johnson,
griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios. Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Calentamos las cuerdas. Las mañanas más rockeras están acá. En la radio de los nacionales. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Verano 2023. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Llega a Río Gallegos, Rata Blanca. La exitosa banda de hard rock visita la Patagonia en el marco de su extensa gira internacional. Sábado 11 de marzo, desde las 21 horas, en el Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106. Anticipadas con descuento por todopaz.com.ar y puntos de venta oficiales. Rata Blanca, en Río Gallegos. Vivirás una noche sin precedentes. Produce FTM, La Roquería y CNC. Acompaña Municipalidad de Río Gallegos. El verano 2023 te activa. El volumen bien alto. Porque es el lunes y vas a escuchar un buen rock. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cuando tenés un banco digital que te acompaña a todos lados, es mucho más fácil. Pedí tu tarjeta de débito, controla tus gastos y paga todos tus servicios siempre que lo necesites y desde donde sea que estés. Descarga la app y conoce más del banco digital de Sancor Seguros. Banco del Sol va con vos. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en Arriba al Día en esta mañana de miércoles 15 de febrero, siendo las 10 de la mañana 14 minutos. Podés escribirnos al 1551 60 51, hacernos saber que estás del otro lado. Podés sintonizar o vernos también, ¿por qué no? Mediante YouTube o Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo el programa de esta mañana. En YouTube queda el programa completo subido justamente en nuestra plataforma. Respecto de uno de los temas que dábamos cuenta en horas de la tarde de ayer martes, tiene que ver con una triste noticia que enluta al ámbito de la salud del Hospital Regional Río Gallegos puntualmente, al conocerse la noticia del fallecimiento o del hallazgo sin vida de la doctora Corina Cáceres, quien justamente trabajaba en el nosocomio local y por el cual nos llegó ayer justamente la alerta que estaban trabajando allí personal policial en lo que sería su vivienda. Pero para tener quizá un poco más de precisiones, estamos en comunicación con el comisario Oscar Aguilar, que es comisario mayor, director general de la Regional Sur de la Policía de la provincia, justamente para conocer un poco más respecto de esta situación. Buen día, Aguilar, el placer de saludarlo. Fernando y Julián de este lado de los micrófonos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, y a la audiencia también. Bueno, una noticia triste la que digamos tuvieron que asistir y dar cuenta en la jornada de ayer, una profesional médica que fue encontrada sin vida en su vivienda. Sí, lamentablemente fue un hallazgo cerca de las 11:30 de la mañana, ahí en la calle Gregorio T. Rodríguez, al 1000. Fuimos requeridos por una vecina justamente de la zona, propietaria de un terreno donde ella vive en la parte de frente, y bueno, al concurrir personal de la división comisaría segunda, contratan el hallazgo de una persona sin vida, que resultó ser la doctora Cáceres Corina, de 49 años. En lo que refiere a la entrevista con esa vecina que es propietaria del terreno, ella comentó que, bueno, a raíz de haber visto que el vehículo no se movilizaba, del lugar donde estaba estacionado, más o menos desde el día domingo, en horas de la mañana, le llamó la atención justamente porque no se movía y tampoco tenía comunicación, no le había respondido los mensajes la doctora. Y bueno, ella concurre al departamento que se lo había prestado en calidad de, obviamente por ser amiga de ella, para alojarse. Y bueno, no pudo ingresar al departamento porque se encontraba cerrado. Entonces ella optó por ingresar por la ventana, constata que la llave estaba del lado adentro, pudo ingresar con el marido, y bueno, constata justamente el fallecimiento de la doctora, que estaba en la cama boca abajo. Las circunstancias en las que se dio fueron, digamos, de manera natural. No, justamente estamos tratando de determinar las causales de la muerte y por lo que, bueno, obviamente después de ese hallazgo interviene personal de la segunda y también personal del mismo hospital. Que concurren, bueno, una vez que ya confirman el fallecimiento de la persona, nosotros solicitamos la presencia de la división criminalística, donde se realiza una vista ocular del departamento, y bueno, se logró secuestrar jeringas, como también frascos con líquido, que obviamente está para análisis en laboratorio. Y bueno, medicación, porque ella estaba bajo tratamiento igual psiquiátrico, y estuvo también eventos justamente de esta misma naturaleza, pero que obviamente también tuvo que estar intervenida con el centro de salud mental. Estaba pasando episodio obviamente de depresión, que eso es lo que nos comenta la amiga, que es la dueña del terreno,
y bueno, eso es lo que surge del sumario policial. A través de la intervención también del médico policial nuestro, solicita la autopsia médico-legal, que se va a hacer en el transcurso de la mañana de hoy. Y bueno, obviamente que también se le da intervención al juzgado penal de turno, que es el número 1, donde estábamos tratando de aportar elementos probatorios, ya sean cámaras de vigilancia, ahí en el sector donde estaba ella, donde vivía, y también estamos a la espera de secuestro de la historia clínica, igual para hacer aportes de lo que es la documentación, ¿no? En lo que refiere a su estado de salud y mental, ¿no? Hay que descartar entonces en este caso intervenciones de terceros. Usted dijo que debieron ingresar estas personas al estar cerrada la puerta desde el lado de adentro, es decir, no ingresó nadie, no hay por lo menos por el momento sospechas sobre ninguna otra persona respecto de, ni tampoco había signos de violencia dentro del departamento, ¿no? No se constató, sino tampoco se constató que ella haya dejado alguna anotación o un mensaje a familiares o a terceros, ¿no? Que en ese lugar donde ella vivía, en la parte fondo están los departamentos, que son 2. Ella vivía en el departamento A, y para acceder a ese lugar, obviamente uno tiene que pasar rejas que tiene llaves, uno tiene que tener llave, y el segundo paso es un hall de entrada. Perfecto. Donde se accede a la escalera que dan al departamento A donde ella residía. Bueno, entonces habrá que esperar seguramente las pericias para poder establecer fehacientemente qué es lo que sucedió, pero bueno, el panorama, digamos, que usted nos describe y lo que hemos también recabado de gente que trabaja allí en el hospital, habla de un cuadro de salud mental, ¿no? Que eventualmente podría haber llevado a una determinación drástica, ¿no? Sí, justamente es lo que se está evaluando dentro del sumario policial con los aportes de lo que refiere a la historia clínica. Y bueno, perfecto. Veo que en estos casos lo más complicado es justamente saber el motivo, el detonante en realidad que toma la persona para quitarse la vida, ¿no? Comisario, ha sido usted muy amable en poder charlar con nosotros unos minutitos en esta mañana. Le agradecemos mucho y que tenga un buen día. Listo, hasta luego. Buen día. Un abrazo grande. El comisario mayor, director general de la Regional Sur, Oscar Águila, de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, dialogaba con nosotros a propósito de este triste hallazgo que se produjo ayer en la calle Gregorio T. Rodríguez y Ernesto Che Guevara, allí en inmediaciones del barrio Che Guevara, justamente, donde fue hallada justamente la doctora Corina Cáceres sin vida. Era una persona muy querida y una profesional muy valorada en el hospital de Río Gallegos. De hecho, hay un posteo hace 9 horas de sus compañeros de guardia en el hospital que dice: la vida puede ser amarga porque con tu partida hemos perdido a una gran persona y amiga, pero nos quedamos con los buenos momentos que pasamos juntos, tu alegría y hermosa sonrisa que siempre tenías. Te recordaremos siempre porque amigas como vos será imposible de olvidar. Descansa en paz, compañera y amiga Corina Cáceres. Así que hay un sentimiento muy, muy triste en el hospital, pero al mismo tiempo un recuerdo muy lindo de esta mujer, ¿no? Sí, me hace pensar, no tengo conocimiento alguno respecto de esta profesional, pero cuán importante, ¿no?, es el cuidado de la salud mental y tener de alguna manera una red de contención en la cual apoyarse cuando uno no puede, porque esto es cierto y no es una cuestión de gente exagerada. Hay gente que no se puede levantar de la cama, que pierde. Para que lo grafiquen, lo conozco por motu propio, digamos, no lo he sufrido en primera persona, pero sí he convivido mucho tiempo con estas circunstancias. La gente pierde la voluntad. Vos decís, es un día hermoso, hay pajaritos, están los carnavales, lo que sea, esa persona no va a encontrar razones por las cuales salir pierde a la calle. La gana de vivir. Hay gente que está llena de plata, porque algunos dicen la plata de la felicidad. Y hay famosos, hay un futbolista muy famoso que no recuerdo el nombre ahora,
Pero Bueno, Mirko Staric, ¿te acordás? El jugador de San Lorenzo que estaba por ser vendido al Real Madrid. No, ¿sabés quién? Javier Iniesta, jugador del Barcelona, lleno de plata, lleno de gloria, lleno de todo. Y él en un momento pasó la depresión. Dijo, lo tenía todo, era futbolista estrella, tenía toda la plata, tenía mi familia, tenía todo. Y para mí la vida no tenía sentido, dijo él. Y llamaba a la concientización de lo importante que es ayudar a personas que estén pasando por depresión, digamos, o que son depresivas, algunas, de por vida. Y necesitan un acompañamiento y a veces no lo parece. Vos decís, ¿qué depresión podés tener vos, que sos futbolista estrella, que tenés toda la plata, que tenés la familia, que tenés Que no hay todo? razones aparentes. No hay razones ni económicas, ni familiares, ni nada. Y hay gente que sufre la depresión igual, ni hablar que si a eso le sumás problemas económicos o demás tipos de cuestiones. Pero bueno, ¿cuánto hay que trabajar en Santa Cruz con este tema, ¿no? Que venimos sufriendo un montón de pérdidas por este tipo. Y hace poco una señora la semana pasada publicó que buscó ayuda para su amigo y no la encontró. Entonces, si buscás ayuda y no la encontrás, imagínate cuando no la podés buscar, digamos. Imagínate siendo una persona que pertenece al propio sistema de salud, es decir, eventualmente a la doctora le hubiese resultado quizá más sencillo que a cualquiera de nosotros recibir una asistencia técnica, médica por parte de profesionales, pero no es suficiente y es una lucha diaria para estas personas, en la cual hay que tratar de generar esa red, y por más que uno esté cansado, muchas veces diga, otra vez con lo mismo, con la misma circunstancia, no hay que soltarle la mano y hay que estar siempre presentes. Nos dice que, bueno, esta señora era familiar de dos personas de los medios, como lo son Marcial Cáceres, quien fuera muchísimo tiempo parte de Canal 9, e Ignacio Cáceres, que también es un comunicador del canal estatal y del gobierno provincial, que justamente son familiares de esta mujer. Así que una tristísima noticia. Que nos lleva a la reflexión una vez más, y si tenés a una persona en tu entorno padeciendo este tipo de circunstancias, dale una mano, que en algunos casos se termina viendo la luz al final del túnel, aunque la lucha sea muy larga, sea diaria, parezca eterna, no hay vuelta atrás de algunas circunstancias, y la vida es una sola y hay que tratar de disfrutarla en pleno. Saludos para Beto, saludos para Sandro también, que están escuchando en esta mañana de miércoles. Un abrazo grande para nuestros compañeros. Yo saludo a mi hermana, que es el cumpleaños. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Corina. Corina. Le mandamos un saludo. Así que un saludo para ella. No vamos a decir de cuánto, pero habrá encuentro hoy por Es la la tarde. hermana mayor, mi hermana mayor, digamos, la mayor de los tres. Usted tiene dos hermanas, ¿cierto? ¿Y un hermano? Una hermana y un hermano. Y un hermano. Ah, son tres. Sí. Ahí va. Y ella es la más grande, la mayor, digamos. Y hoy hoy merienda, digamos, pero seguramente el fin de semana algo más. Porque ayer fue el aniversario de mis viejos. Pasado. Hoy el cumpleaños de mi hermana y mañana el cumpleaños de mi hermano. Así que tenemos como triple de miga va a tener que tener. El fin de semana, lo resumimos todo el fin de semana con un asado familiar. Mire, Fernando, usted tiene que cuidarse, así que Yo cuando era chico, cuando era muy chico, nene, mi viejo me tenía que comprar un regalo a mí, porque todos se regalaban algo. El aniversario mi viejo, el cumpleaños de mi hermana, el cumpleaños de mi hermano, y yo, 5 o 6 años, ¿viste? Y yo voy a llorar, quería un regalo yo también, porque todos tenían algo. Y mis viejos siempre muy buenos me compraban a mí también algo para que esté contento igual, para que no patalee. Ah, vos sos el más chico encima. No, el del medio. Mi hermano es el más tu hermano Martín es más chico. Claro, 1 año y 6 meses. Mirá, tan parejito igual, sí. No hubiese adivinado quién era el más grande. Sí, después, bueno, te lleva el doble de tamaño. Saludos para Cacho Álvarez también, que está escuchando ya de regreso después de unos días por el interior provincial, nos dice nuestro amigo, colega y compañero también, Cachito Álvarez. Esperemos que le haya pasado bien, que haya sido renovador sus vacaciones, y bueno, lamentablemente le tenemos que comunicar desde este lado que cuando vuelva a su puesto laboral no estará Héctor Mancilla, al menos por unos días. No lo extrañe, que seguramente volverá recargado. Coincidió la salida de Alfa de Gran Hermano con la de Mini Alfa de Exactamente, lo hemos sacado de la casa por un momento, pero volverá. Y volverá a aportarnos el rating que necesitamos aquí en las mañanas. 10:28 de la mañana en este miércoles, 1551 60 51 51 60 51 es el número al que nos podés escribir. Estamos acá hasta el mediodía en la radio de la COPE.
Sabes que fuimos tú y yo, mismo continente, y aunque mi marea de marea sé que sientes que yo te busco, nena, en mi navío errante. Después de la tormenta ya no soy el de antes. Siento que respiras y a tu entraña yo me acerco. Siento tu latido, siento el calor de tu cuerpo. Tierra prometida, la quimera, un nuevo suelo donde se respira solo el olor de tu pelo. Soy un náufrago y siento que mi alma se desmaya. Mira, necesito respirar entre tus playas. Tu estrella me guía y en la brisa me respondes. Pero dame una señal que es más difícil si te escondes. Dime cuántas millas estoy de tu orilla. Si navego nado hacia otro lado, flotando en el medio de tu mar me tienes. Dime si yo voy o dime si tú vienes. Dime cuántas millas estoy de tu orilla. Si navego nado hacia el otro lado, flotando en el medio de tu mar me tienes. Dime si yo voy o dime si tú vienes. Si tú dime si tú vienes. Si tú vienes. Sabes que fuimos tú y yo un mismo continente, y aunque mi marea de marea sé que sientes que yo te busco, nena, en mi navío errante. Después de la tormenta ya no soy el de antes. Siento que respiras, que a tu entraña yo me acerco. Siento tu latido, siento el calor de tu cuerpo. Tierra prometida, la quimera, un nuevo suelo donde se respira solo el olor de tu pelo. Soy un náufrago que siento que mi alma se desmaya. Mira, necesito respirar entre tus playas. Tu estrella me guía y en la brisa me respondes. Pero dame una señal que es más difícil si te escondes. Dime cuántas millas estoy de tu orilla. Si navego nado hacia el otro lado, flotando en el medio de tu mar me tienes. Dime si yo voy o dime si tú vienes. Dime cuántas millas estoy de tu orilla. Si navego nado hacia el otro lado, flotando en el medio de tu mar me tienes. Dime si yo voy o dime si tú vienes. Si tú vienes. Dime si tú vienes. Si tú vienes. ¿A cuántas millas estoy de tu orilla? ¿A cuántas millas estoy de tu orilla? ¿A cuántas millas estoy de tu orilla? ¿A cuántas millas estoy? Dime cuántas millas estoy de tu orilla. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Clima: 7 provincias bajo alerta por tormentas y 6 por calor. Localidades de Salta, Jujuy, sur de La Rioja, sudeste de San Juan, noreste de Mendoza y gran parte de San Luis y de Córdoba serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, mientras que Catamarca, gran parte de Corrientes, el noreste de Santa Fe y el norte de San Luis están bajo alerta naranja por calor.
detectaron un buque británico que navegó ilegalmente por aguas argentinas. Un buque antártico británico que zarpó desde las Malvinas y navegó por aguas jurisdiccionales argentinas rumbo al puerto chileno de Punta Arenas provocó una alerta en las autoridades navales que activó los mecanismos correspondientes para la aplicación del decreto 256/2010 que establece la necesidad de contar con autorización nacional para atravesar el mar argentino en dirección a puertos ubicados en el archipiélago en disputa. Se trata de un buque insignia del British Antarctic Survey bajo registro legítimo en las Islas Malvinas que tiene la función de ser un rompehielos y laboratorio flotante y habría cumplido su segunda expedición por la Antártida tras salir del Reino Unido el 22 de noviembre de 2022. Noticias al instante. Rescatan a una mujer de 70 años 212 horas después de los terremotos. Los servicios de emergencia de Turquía lograron rescatar este miércoles a una mujer de 70 años 212 horas después de haber quedado sepultada bajo los escombros de un edificio de 7 plantas destruido en la ciudad de Gaziantep tras los terremotos registrados la semana pasada en el sur del país, cerca de la frontera con Siria. Selección. Operativo clasificación. Prigioni oficializó una lista previa de 34 jugadores. El técnico de la selección de básquetbol, Pablo Prigioni, presentó este martes una lista previa a los partidos de las eliminatorias contra Canadá y República Dominicana el jueves 23 y el domingo 26 de este mes, respectivamente. Los nombres más pesados como Facundo Campazzo, Nicolás Provítola y Gabriel Deck están entre los convocados, aunque el confirmado hasta ahora es solamente el primero. La gran cantidad de nombres tiene que ver con las situaciones personales de algunos basquetbolistas como Pato Garino, Marcos Delía y Carlos Delfino, que vienen con molestias físicas o la falta de permiso hasta el momento de Leandro Bolmaro y Francisco Cáfaro. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Registrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com.ar. Finisterre Río Gallegos está a full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Tenemos todas las formas de pago. Te esperamos en nuestro nuevo local en la avenida Kirchner 1360, en pleno centro de la ciudad en horario corrido. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en las redes. En Facebook somos Río Gallego Finisterre. En Instagram, Finisterre Patagonia. O en tiendafinisterre.com.ar. O escribinos, hacelo al WhatsApp 2966-629707 o 2966-498863. Somos Lima, la agencia de publicidad integral de Santa Cruz. Potenciamos tu empresa en el mercado. Lima, publicidad hecha por publicistas. Mira nuestros trabajos en limainc.com.ar. Neo Cibercentro, en Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com.
WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Esta temporada te regalamos unas mañanas a puro rock nacional. Calientes. Estruendosos. Acá, en la radio del rock nacional, Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Verano 2023. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. El verano 2023 te activa. El volumen bien alto. Porque es el lunes y vas a escuchar un buen rock. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. ¿Sabes a cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labrim. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Sumamos nuevos productos a Moodbean Shop. Encontrá las mejores marcas en celulares, televisores y mucho más. Comprá con nuestra tarjeta y recibilo gratis en tu domicilio. Moodbean Shop, una tienda pensada para vos. Hola Rubén, ¿cómo andás? Pucha, se me va el dedo. Bueno, te decía, quería que me expliques. Estos dedos que se me rebalan. Le hago corta. ¿Me puedes contar cómo abrir una cuenta en Banco del Sol? Sergito, abrir una cuenta en el Banco del Sol es más fácil que mandar un audio. Descarga la aplicación y en 2 minutos te registras con tu mail, tu DNI y un video. Igual si querés, a la tarde hacemos una videollamada y te muestro todo lo que podés hacer con tu cuenta. Llega Banco del Sol, el banco digital más humano con la red de asesores más grande del país para estar bien cerca tuyo. Banco del Sol, va con vos. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día, 100.9. Fin de espacio publicitario.
15 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Mientras esperamos poder concretar la siguiente entrevista, allí estaba siendo anoticiado nuestro siguiente entrevistado al respecto, que tiene que ver con la paritaria docente y esta falta de acuerdo que hay al menos en el inicio de este año, en la previa del inicio del ciclo lectivo, donde las entidades gremiales rechazaron la oferta del gobierno. Claro, porque el gobierno lo plantea como que los gremios rechazaron la oferta del gobierno. Pero ayer estuvo acá Javier Fernández, por lo menos salió telefónicamente en fuera de contexto, en el programa que hacen Beto y Claudia, y dijo que ellos no están rechazando la cláusula gatillo, sino que buscan mejorar la oferta de los 3 puntos y que no se meta todo como en un mismo combo, que no sea todo como la misma cosa. Así que dijo, nosotros aceptamos la cláusula gatillo. Es falso que no. Lo que estamos rechazando es el 3% que desde nuestro lugar nos parece totalmente insuficiente. El punto de partida es que un 3% en el salario de un docente que recién se inicia y que está alrededor de los 100.000 pesos significan solo 3.000 pesos. Así que básicamente ese es el punto que están pidiendo mejorar los docentes. Y no la cláusula gatillo. Después dijo, la cláusula gatillo, que incluye desde enero a diciembre, recién va a impactar en el bolsillo del trabajador a partir del mes de marzo. Lo que expresamos al Ejecutivo es no poner todo como un combo indivisible, porque eso atrasaría la negociación. Entendemos que la cláusula gatillo es un avance. Lo que se garantiza es empatarle a la inflación, y desde el sector queremos ganarle. Lógico, ¿no? Digamos, dentro de una negociación, si el gobierno tan fácilmente te dice que te puede empatar el salario, ellos quieren un mayor esfuerzo y que quieren ganar la inflación, ¿no? Si el 100, por más que, bueno, el aumento, si es por inflación, va a ser alto, porque si la inflación es de 100 y hay cláusula gatillo, el aumento va a ser de 100, se supone. Sí. Pero... O sea, la cláusula gatillo, por ejemplo, correspondiente a enero sería 6%. Eso es lo que dice el gobierno. Si de acá a junio el aumento de la inflación es del 30%, el aumento del sueldo es del 30%. Claro. Y lo que dicen del gremio, bueno, pero nosotros no queremos quedarnos en la misma, queremos ganar un poco más que la inflación. Así que por ahí viene la discusión a poquísimos días del inicio de clase, digamos, a 12 días del inicio de clase en Santa Cruz. Y queríamos hablar con un representante del Consejo Provincial de Educación para conocer la versión de ellos respecto de este planteo de ADOSAC. Pero bueno, la entrevista estaba pactada con Ismael Enrique, vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, a quien estamos haciéndole el aguante a ver si no puede atender para ver cuál es la respuesta a esto, digamos, que no es que está rechazando la cláusula gatillo, sino que quieren definir otro tipo de cuestiones. Bueno, nos están esperando ahí, estamos tratando de establecer el contacto para ver, justamente, o conocer desde la voz de uno de los representantes del gobierno, desde el Consejo Provincial de Educación, como lo es el profesor Enrique, que frecuentemente citamos, justamente como una de las... Chachi Velázquez nunca salió acá, por lo menos, sí en otros medios, así que el que nos atiende a nosotros es Ismael Enrique. Hay que recordar igual que esta negociación o paritaria docente tiene cuarto intermedio hasta mañana. Por eso igual estaría bueno hablar con Ismael Enrique hoy. Mañana a las 3 de la tarde volverán a encontrarse, seguramente volverá a ser en Comicruz, donde habitualmente se sientan los paritarios del gobierno o del Consejo Provincial de Educación y los paritarios de los gremios, tanto ADOSAC
como AMET para seguir discutiendo esto, que de todas maneras parece muchísimo más viable que otros años, donde en esta época estaban empezando a hablar, se vislumbraba un año con un montón de paro como el del año pasado. Ahora, si bien está esta diferencia, pareciera estar todo más allanado o encaminado que También otros años, ¿no? hay que entender que el año que está comenzando necesita tener las cosas tranquilas, ¿no? Sí, o no tener tantos conflictos. Claro, por lo menos para el gobierno provincial. Y justamente hablando de ello, está del otro lado de la línea el profesor Ismael Enrique, vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, para hablar de esto que estamos referenciando. Buen día, Enrique, ¿cómo le va? Fernando y Julián saludándolo desde aquí. Hola, buen día Fernando, Julián, ¿cómo les va? Un saludo a ustedes y a la audiencia. Bien, buen día Ismael. Bueno, veníamos haciendo un repaso, una previa de lo que fue. Primero, bueno, esta información que dio el gobierno hace unos días atrás y después de una entrevista que tuvimos ayer acá con el secretario general de ADOSAC, Javier Fernández, quien dijo que ellos, dentro de lo que es esta negociación, no están rechazando la cláusula gatillo que ofrece el gobierno, sino que buscan que se mejore el 3% de aumento que se está ofreciendo, porque ellos puso como ejemplo, digamos, que un docente que gana 100.000 pesos va a tener un aumento de 3.000 pesos, que para ellos es muy poco, básicamente. Y por ahí encaró un poco lo que están pidiendo para llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, bueno, ahí hay un error conceptual profundo, digamos, porque me parece que lo que se están obviando es que la cláusula gatillo no forma parte del aumento salarial. Y la cláusula gatillo forma parte del aumento salarial. Ese es el tema. Eso es lo que están obviando y es lo que me preocupa, que por ahí se está informando mal a los docentes, porque si el porcentaje de inflación implica un 5, un 6, un 7, el aumento es de un 5, un 6, un 7, que se suma a ese 3%. O sea que el aumento es el 3% por encima de la cláusula gatillo, que es un porcentual negociable de aumento. Ese es el tema. Me parece que es por ahí donde hay alguna, no sé si es una confusión, o está planteado así por el motivo, digamos. Creo que está planteado así, porque él dice, no queremos, él dice que la oferta del gobierno es, y lo definió así textual, como le voy a decir, un combo indivisible, que atrasa en negociación, y textualmente dijo, nosotros no queremos empatarle a la inflación, sino queremos ganarle. Y piden que no sea solo un 3% arriba de la cláusula de gatillo, sino más, digamos. Bueno, claro, eso lo podemos discutir, lo podemos seguir discutiendo, lo podemos seguir ampliando, pero ¿cuál es el problema? Que nosotros la oferta la componemos de esta manera. Así la oferta la componemos de esta manera, no podemos nosotros decir, bueno, esto sí, esto no, porque está atado incluso a la posibilidad de liquidar. Es decir, ya nosotros el mes pasado no se pudo liquidar porque no se aceptó. Y ahora mañana tenemos comisión de vuelta, digamos, la comisión paritaria. Sí. Bueno, vamos a ver si se acepta o no se acepta, si la reconfiguramos o no la reconfiguramos a la oferta. De eso se trata. Claro. Y ellos podrían, por ejemplo, porque ellos dicen, aceptamos la cláusula gatillo, aceptar ya para que se empiece a efectivizar la cláusula gatillo y seguir negociando ese 3%, por ejemplo. Lo que pasa que, nosotros si ellos están planteando, ¿qué es lo que ellos están planteando? Recomposición salarial, lo estamos haciendo de esta manera integral, digamos. Sí. O solo cláusula gatillo, ¿sí? O solo pauta salarial. Porque si no, nosotros lo que podemos hacer es transformar todo en pauta salarial y no hablar de cláusula gatillo. O podemos dejar cláusula gatillo solamente y no hablar de pauta salarial y de porcentaje por encima. Yo creo que ahí está la confusión, digamos. Nosotros, la oferta es esta. Sí. Ahora, la oferta se toma o se deja. No es parcial. Nunca ocurrió. O todo o nada, digamos. Claro, que sea parcial la aceptación. ¿Me explico? Sí, sí. Que no puede ser parcial la aceptación de una oferta salarial. Eso es lo que nosotros estamos tratando de que se comprenda, se entienda cabalmente, porque si no se confundan los docentes. Porque yo sé que esto se planteó así, digamos. Nosotros aceptamos esto, pero no esto. Bueno, no, porque la oferta nosotros la hicimos en este combo. Incluso originalmente, si ustedes leen las actas anteriores, en la misma oferta nosotros habíamos puesto, ¿sí?, que formulábamos estas ofertas a efectos de poder seguir después negociando en el marco de la buena fe y que podamos tener el inicio normal, digamos, sin ningún tipo de inconveniente, de las clases el 27 de febrero. ¿Verdad? Entonces,
estaba también ligado a la oferta salarial. ¿Sí? Entonces, ellos plantearon que era una extorsión, que esto, aquello, lo otro. Bueno, listo, está bien, pero nosotros estamos ofreciendo un aumento salarial para que los docentes puedan tener una mejora y poder garantizar que los chicos tengan los docentes en las aulas. Eso es lo que, como concepto, digamos, estamos planteando y trabajando. ¿Sí? Porque si nosotros provocamos un aumento salarial y a partir de ahí no se comprende el trabajo, bueno, entonces estamos complicados, digamos, ¿no? Y para la reunión de mañana, ¿han replanteado de alguna forma la oferta o va a ser la misma? Nosotros estamos trabajando con economía, por estas horas está viendo distintas reuniones con el Ministerio de Economía para ver de qué manera si hacemos la reconfiguración o no de la misma y si le hacemos la reconfiguración de qué manera. ¿Sí? O sea que todavía eso no lo tenemos cerrado, nosotros generalmente eso lo trabajamos hasta el último momento, seguramente esta mañana al mediodía estaremos trabajando con esto y a partir de ahí vamos a ver con qué cuestiones exactas vamos mañana a la reunión, digamos, todavía no lo tenemos cerrado, pero estamos trabajando con ello. De cualquier manera, estaba leyendo recién información de otras jurisdicciones a nivel nacional y la mayoría ronda en un 30%, en un 28-30% de aumento para el primer semestre. Nosotros con cláusula gatillo, suponiendo que la inflación sea de un promedio de un 5%, vamos a suponer, ¿no? Que es de un 5%, 6 por 5, 30% hasta junio, más el 3 acumulativo que suma un poco más, son 33 y pico, 34%. O sea que también estamos haciendo un planteo de aumento que está acorde con el contexto nacional, digamos, que está previendo una inflación de un 60%, por eso el 30% al primer semestre. Bueno, esto, estamos en el encuadre, digamos, de debate a nivel nacional en la mayoría de las jurisdicciones. Sí, digamos, como toda negociación, obviamente la otra parte va a pedir también un poco más, pero da la impresión, no sé qué impresión la de ustedes, pero da la impresión de que el camino está por lo menos, o que la cuestión está un poco más encaminada que, por ejemplo, el año pasado, que hubo mucho paro, mucho conflicto, mucho hasta fin de año. ¿Sí? No, sí, seguro, pero además tengan en cuenta ustedes que nosotros hemos tenido, que esto sí lo han reconocido los sindicatos, que nosotros hemos tenido prácticamente una continuidad de la paritaria. Nosotros, la última paritaria del 22 fue el 29 de diciembre y el 24 de enero estábamos sentados de vuelta. O sea que la paritaria ha tenido prácticamente continuidad. Entonces, en ese sentido, me parece que es que sí, lo que estás planteando, ¿no? Es absolutamente valorable. Y bueno, nada, nosotros ahí vamos a ver si podemos o reconfigurar la oferta o con la misma oferta, qué variables vamos a hacer y demás, de manera tal que podamos avanzar, que se pueda aceptar, porque tampoco no estamos ofreciendo una pauta anual, y que también nosotros estamos dispuestos a hacer las revisiones que corresponda, como lo hicimos el año pasado, en función del proceso inflacionario, digamos. Claro. El año pasado habíamos planteado un 61% de aumento, era altísimo, y a partir de mitad de año se descarriló todo con la inflación. Bueno, revisamos y empezamos a trabajar con una recomposición a partir de ahí, digamos. Es decir, no todo es absolutamente cerrado, sino que siempre estamos dispuestos a la continuidad del diálogo. Enrique, imagino que será una directiva o parte de las directivas de cada año, pero particularmente en este 2023 electoral y entendiendo que uno de los gremios mayoritarios con los que ustedes tratan, que es ADOSAC, es por lo general quizá de los más distantes a las posturas del gobierno provincial. ¿Ha sido particularmente un año con directivas para que esta situación se solucione o se subsane lo más pronto posible y digamos, transitar tranquilamente este año? A ver, nosotros prácticamente todos los flancos, si se quiere decir, si se quiere plantear así, todos los flancos aspectos que componen la posibilidad del trabajo de una escuela están cubiertos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos el 22, después del 22, 23, 24, 25, ofrecimiento de cargos. Tenemos marchando escuelas de jornada extendida, jornada completa. Tenemos, en simultáneo se están desarrollando todavía las actividades de escuela de verano.
ofrecimiento de cargos que implica cubrir absolutamente todo y posibilidades laborales para todos los docentes. Estamos trabajando y venimos trabajando y seguimos trabajando con la reparación de lo que haya que reparar en términos de edificios escolares. En fin, estamos tomando y hemos tomado todas las decisiones como para que el día 27, sin ningún inconveniente, todas las familias pueden llevar a sus chicos a la escuela. También, por supuesto, y no es menor cuestión, me parece que esto es como casi lo más visible, es el tema del aumento salarial, que es lo que estamos tratando de cerrar. Claro. Ahora, en un rato, en breves minutos, tenemos una reunión de comisión laboral con ADOSAC. Aquí vamos a trabajar todos los aspectos laborales a efectos de poder allanar el camino. Lo único que nos queda cerrar es la cuestión salarial. Lo único. Después lo demás vamos trabajándolo en las comisiones, vamos resolviéndolo a medida que los sindicatos nos van haciendo algunos planteos, etcétera. Pero por eso digo, está absolutamente todo encaminado y el Consejo de Educación garantiza que el día 27 comienzan las clases en todo el ámbito de la provincia. Bueno, sí. Esa es buena porque venimos de un año donde muchos papás ya empezaban a mandar a sus chicos a los privados por la cantidad de paros y demás, y era un problema. La última, Enrique, y le agradecemos su tiempo, porque hay un tema también que es para preguntarle, ¿no? Porque esto también se mezcla con la política. Usted lo sabe mejor que yo, que el gobierno de Buenos Aires está ofreciendo este programa Terminal Secundaria. ¿Qué pasa? Sí. Por lo que sabemos, bueno, el intendente Carambia está muy afín con la red, parece que van a hacer campaña juntos, entonces el municipio de Las Heras está ofreciendo 100.000 pesos a cada chico que termine este programa, que no estaría validado por el Consejo Provincial de Educación, pero en Las Heras lo están ofreciendo y con un premio de 100.000 pesos para que lo termine. Bien, dos cosas respecto de eso. Primero, el intendente Carambia, cualquier intendente, puede ofrecer lo que quiera a una persona, a un joven, a un adulto, a un chico, lo que sea, para que termine el secundario, lo que fuera, cualquier carrera. ¿Sí? No nos metemos en eso porque hay otros organismos que controlarán de qué manera se invierte el dinero que reciben los municipios o que recaudan y demás. Eso no es resorte nuestro, digamos, ¿no? Claro. Lo que sí nos preocupa es que no hay ningún tipo de convenio, no hay ningún tipo de relación con institución alguna de otro lugar, de Cava, de donde fuere, que avale ese tipo de instrucción, de formación. Cualquier tipo de oferta educativa que se lleve a cabo en la provincia de Santa Cruz tiene que estar regulada por el Consejo Provincial de Educación. Sí, en el marco de algún acuerdo, en el marco de algún convenio, en el marco de... ¿Por qué? Porque después el reconocimiento de la certificación en la provincia de Santa Cruz no va a estar. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué va a ocurrir con esto? Ahí aparecen o se transforman en estas cuestiones como de estafa, donde la gente cursa, nos ha pasado, en instituciones que no sabemos ni cuál es la legalidad que tienen, de qué manera están aprobadas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y resulta que después tienen inconvenientes con la certificación. De hecho, que el Consejo de Educación no va a certificar ni va a dar ningún tipo de certificación, qué tipo de formación, porque no hay ningún tipo de, insisto con esto, no hay convenios, no hay absolutamente nada que implique posibilidad alguna que el Consejo lo reconozca. ¿Y ustedes van a intervenir porque...? En la Constitución, en la Ley Provincial de Educación y en todas las normativas concordantes. Claro. O sea, para nosotros es grave, el Consejo mandó el mes de enero una carta de documento para que se abstengan de este tipo de oferta formativa. Sabemos que siguió insistiendo, hay un comunicado oficial que sacó el Consejo de Educación en el día de ayer, ustedes seguramente accedieron. Sí, está publicado. Exacto, así que bueno, nada, esto es lo que está ocurriendo en este momento con respecto a este tema. Y digamos, les pedimos a la gente, sobre todo a aquellas personas que quieren terminar, que es fantástico que puedan terminar en la escuela secundaria, así en Las Heras. ¿Sí? Nosotros tenemos la escuela para adultos, la EPSA, tenemos el SIGO implementado allí, tenemos el SIGO 3.0, que son ofertas formativas de la provincia con certificación oficial, reconocimiento nacional y que pueden acceder gratuitamente. Entonces me parece que, creo yo que esta, más que una provocación también, es poner frente a las personas que tienen la necesidad de estudiar una oferta que no es absolutamente ni clara, es confusa y en algún punto es un poco mentirosa. Sí, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Porque ustedes ya lo notificaron y ellos
estos días, digamos, notificados ya y enterados de la no validez, lo siguen ofreciendo con un premio, digamos, porque hay gente que en su buena fe o inocencia o falta de información probablemente se inscriba acá y después van a cursar y no les va a servir de nada. Entonces, ¿hay algún castigo previsto o algo para las Heras? Que lo que pasa es que lo que viene ahora, después de la carta de documento, eso ya el servicio jurídico va a trabajar de Consejo Nacional de Educación. Bueno, se tendrá la próxima instancia, que es una denuncia, digamos. ¿Sí? Es la denuncia. Claro. Porque nos queda otro camino, digamos. ¿Sí? Porque nosotros lo que tenemos que hacer en este caso es, además, resguardar a las personas que puedan llegar a acceder a esa formación. Digo, resguardar en el sentido de que después no terminen con una certificación que no les sirva para nada. Que cursen en vano, digamos. Muchas gracias, Ismael Enrique, que tenga un buen día. Muy bien. Gracias a ustedes, hasta luego. Igualmente. El vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, Ismael Enrique, hablando en principio de la paritaria docente y segundo de este tema que no es menos importante, que imagino muchos vecinos y vecinas de Las Heras diciendo, hay 100 lucas de premio, me voy a anotar, y después haces el curso o la terminación de la secundaria y no tiene validez, va a ser un garrón. Sí, por un lado no, porque te dan 100.000 pesos, pero por el otro sí, porque cursaste en vano, digamos, es como no cursar, tengo que hacer un curso para que te den 100.000 pesos, pero no terminar la secundaria. Y si no te ganaste los 100.000 pesos y encima tampoco tenés título secundario, ahí el enojo va a ser multiplicado. ¿No? Así que están advirtiendo esto desde el gobierno. Hay un posteo, de hecho, de estos días. Y Enrique dijo que en enero los notificaron de que esto no es válido. Y el municipio de Las Heras, con Carambia, que Carambia aparentemente va a ser candidato en Santa Cruz del PRO, está con Larreta. Sí. Está ofreciendo este programa que es de Larreta, del gobierno de Buenos Aires, porque a nosotros nos llegó un comunicado de prensa de Larreta donde ofrecen esto, se lo están ofreciendo en todo el país. Terminar la secundaria. Terminar la secundaria se llama. Entonces te dice, bueno, vos cursás acá y terminás la secundaria. Una cosa de loco, porque ¿cómo el gobierno de Buenos Aires va a habilitar tu título secundario en Santa Cruz? Y además que lo cursás, digamos, de una manera digital, que no hay, digamos, muchos comprobantes. Así que si sos mayor de 18 años y aún no finalizaste tus estudios secundarios, esta es tu oportunidad. La Municipalidad de Las Heras te premia con 100.000 pesos y a todos los vecinos de nuestra localidad, dicen en Las Heras, que finalicen el programa. Así que es re loco lo que están ofreciendo, digamos que no es válido, pero lo están ofreciendo con un premio extra del municipio de Las Heras. Sí, es una engaña pichanga, claramente. Uno más de Carambia. Después, ¿dónde está firmado que te dan los 100.000 pesos? Digamos? Claro. Porque esto claramente para quedar bien con el PRO en Buenos Aires. Decía, acá se anotaron un montón de pibes que van a terminar en tu programa, todo. ¿Y después qué hace? Larreta no fue a Las Heras igual, cuando vino, con su candidato. Estuvo acá en Gallo, sí, pero no fue a Las Heras. Que en paz descanse la doctora, ella me venía a ver cada vez que yo me descomponía porque tengo problemas y estoy medicada. Pero la verdad no sabía nada, lo escuché recién, nos decía una oyente, se llama Vane, y destaca que fue muy buena con ella. Lamentablemente haciendo referencia justamente a esta noticia que dábamos hace un rato del fallecimiento de la doctora Corina Cáceres. Pausa en Arriba del Día, 11 de la mañana, 7 minutos. Todavía tenemos casi una hora por delante en el aire del 100.9. ¿Qué tiene? ¿Chiquitito? Dice. Juli, sí, el tema del kayakista que lo encontraron. Sí, ¿en Calafate? En Calafate, lo estaban buscando hace ¿Y un mes quizá? Sí, más de un mes me parece, ¿no? Y finalmente, obviamente, encontraron el cuerpo de Fabián Pérez, que estaba desaparecido desde el 21 de enero. Lo encontraron en las costas del lado argentino, en la zona de Punta Hualichu. Así que, bueno, 32 años tenía, obviamente encontraron su cuerpo, está fallecido y, bueno, a partir de ahora terminó la búsqueda, que en algún momento se había dado por terminada por falta de recursos. Finalmente lo encontraron y se cierra, obviamente, de la peor manera esta historia. Qué tristeza. Bueno, hay que decir en ese mismo sentido que todavía Gabriel Barrientos en Puerto San Julián sigue siendo buscado, quizá no con la misma intensidad, pero al menos hasta la semana pasada comunicaron desde el gobierno que seguían con la búsqueda de este otro joven también que quiso ayudar a una familia y junto con un amigo y el primero terminó falleciendo y Barrientos todavía no había sido encontrado, pero bueno, sí, continúa de alguna manera su búsqueda. 11 de la mañana, 8 minutos en la República Argentina. Momento ahora sí de una pausa y buena música en el aire del 100.9. Enseguida continuamos con Arriba el Día.
año brota del ombligo, la foto sale para el olvido, la vida muere con los carteles que dicen compre, así me deben lo que está sano no me cura, tírame al tacho de la cordura y la pastilla que está de moda, pagando caro, compraste todas las nubes, nunca está durmiendo, leyendo un poco, sabes el cuento, y si la rima se va escondiendo, mejor me callo, a ver si entiendo. Si me das que me dicen con lo que digo, con lo que siento, con lo que olvido, y siempre buscan algún defecto. Yo rompo todo lo que es perfecto. De la palabra que diga poco, pero con alma, y si encontramos algún refugio, será buscando lo que está sucio. Si me das que me dicen te sigo en vivo, que llore. Aprendí, nací tocando de oído desde el día en que vi salir, semilla que se hizo trigo, goza el invierno orgullosa, que el viento vaya en otro sentido, todos los caminos tienen sentido, si te hacen gozar, si duele la canción, corre el escribo, decime quién soy yo, ella tendrá su motivo, rompe el caparazón, salté del nido, estoy mal herido, pero estoy contigo. Si me das que me digas sigo en vivo, está claro. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Se reactiva la causa por la muerte de Maradona. ¿Cuándo es la audiencia clave? La Cámara de Apelaciones de San Isidro fijó para el próximo 7 de marzo la audiencia oral clave que definirá si la causa por la muerte de Diego Armando Maradona finalmente llega a juicio oral como un homicidio con dolo eventual o con una calificación más leve para los 8 profesionales de la salud imputados que podrían terminar condenados a penas de entre 8 y 25 años. Shell aumentó 4% el precio de sus naftas. En el marco del acuerdo alcanzado por el gobierno para regular las uvas, Shell aumentó 4% los precios de sus combustibles desde este miércoles en todas las estaciones de servicio del país. Según informó Raicen Argentina, licenciataria de la marca, la actualización intenta absorber mínimamente los incrementos de los precios de los biocombustibles. En Brasil, un adolescente nazi quiso provocar una masacre en una escuela. Un adolescente brasileño de 17 años que reivindica el nazismo y llevaba un brazalete con la cruz esvástica fue detenido luego de arrojar 2 bombas incendiarias e intentar invadir su ex escuela, donde pretendía cometer una masacre en Montemor, interior del estado de San Pablo, indicó la policía. El ataque
no dejó heridos, pero sí conmoción en la comunidad de la escuela estatal Profesor Antonio Spreser, en la cual estudian 300 estudiantes de 12 a 15 años. Ibarra patea el tablero, piensa en cambios en 3 líneas para el juego ante Platense. El técnico de Boca piensa en cambios en las 3 líneas del equipo, 2 de ellos obligados por suspensión. Sebastián Villa y la lesión de Nicolás Orsini para enfrentar de local a Platense el próximo domingo por la 4ª fecha. El plantel del equipo de la Ribera entrenó este martes en Ezeiza con los rumores de cambios y de fuertes críticas por parte del mundo Boca debido a la mala actuación del equipo en la derrota por 2-1 ante Talleres el sábado pasado. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida, revestimientos de porcelanato, cerámicas, porcelanato, cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos, PVC vinílicos, texturados, pintura interior y exterior, pegamento y pastina, Pachas Johnson, griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios. Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Calentamos las cuerdas. Las mañanas más rockeras están acá. En la radio de los nacionales. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. Verano 2023. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Llega a Río Gallegos, Rata Blanca.
La exitosa banda de hard rock visita la Patagonia en el marco de su extensa gira internacional. Sábado 11 de marzo, desde las 21 horas, en el Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106. Anticipadas con descuento por todopaz.com.ar y puntos de venta oficiales. Rata Blanca, en Río Gallegos. Vivirás una noche sin precedentes. Produce FTM, La Roquería y CNC. Acompaña Municipalidad de Río Gallegos. El verano 2023 te activa. Del volumen bien alto. Porque es el lunes y vas a escuchar un buen rock. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cuando tenés un banco digital que te acompaña a todos lados, es mucho más fácil. Pedí tu tarjeta de débito, controla tus gastos y paga todos tus servicios siempre que lo necesites y desde donde sea que estés. Descarga la app y conoce más del banco digital de Sancor Seguros. Banco del Sol va con vos. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día, 100.9. Fin de espacio publicitario. Tenemos en Arriba el Día en esta mañana de... ¿Qué es? Miércoles. Algo gris en la ciudad de Río Gallegos, hay que decirlo. Una máxima que está lejos de ser alcanzada. Apenas vamos superando o alcanzando los 6 grados en esta jornada. Bastante fresca. Te digo que... Sí. Por ejemplo, una amiga decía hace un par de días nada más mi outfit, mi atuendo era
una bikini, estaba en la playa y ahora ya abrigada hasta las muelas. Da la impresión que porque se está fresco. terminó lo que había de verano en realidad, que ya empezaron los días frescos. Yo le tengo Por fe primera- a marzo y abril, ¿eh? Por primera vez menos tantos grados a la mañana de térmica. Sí. Máxima de 10, lluvioso y ventoso para unas tortas fritas. Sí. Así que no estará lindo hoy. Ayer estaba ideal, ¿eh? Yo te digo que llegué a mi casa y veía cómo llovía, cómo se venían las nubes grises y decía, hoy está ideal. Pero bueno, hay que también cuidarse un poco, porque estamos recién iniciando la temporada de tortas fritas y demás. Hoy cumple, me decía Brian, 300 programas Malas Compañías, así que estará de festejo nuestro amigo Mariano Tagliotti en la tarde de hoy acá, desde las 6 en este espacio. Nosotros ya 8ª temporada acá acompañándote con todo lo que va sucediendo en la ciudad, en la provincia, el país y el universo, para ir actualizándote qué es lo que va sucediendo. En materia de noticias, la ciudad todavía está muy tranquila, no ha empezado en pleno quizá el periodo lectivo, entonces ahí se nota un poquito. Justamente dice, hablando de tortas fritas, Karina nos cuenta que está haciendo un relevamiento del precio del pan, que es un ítem o un indicador de cómo vienen las cosas. ¿Cuánto sale el kilo de pan para vos? ¿Lo tenés presente? No, pero qué sé yo. 500 pesos para mí. 480 por ahí. 4 y algo, sí. Ahora veremos si estamos en sintonía o no con lo que nos cuente Cari, que en un ratito nada más la vamos a citar aquí en nuestros micrófonos. ¿Cuánto sale el kilo de pan, Brian? ¿Tenés presente? Ni Dice idea. que no. ¿Qué más será? ¿Un kilo de pan puede salir más de 500 pesos? ¿Un kilo de pan? 400 para mí, 450, 480. Mucho más. Dice. Uy, pará. No sé cuánto, 600, 800. 800 pesos. No, Pará, Brian. No creo. Bueno, si hay que dejar las harinas, hay que ir mirar el precio. Definitivamente se viene la dieta para todo. Claramente. Bueno, todo está caro. Por donde vaya, está caro. Vamos a comer moscas, básicamente, y palomas en cualquier momento. No voy a dar ideas por las dudas. Así que anda ella por la calle, en un ratito seguramente formará parte de nuestro envío, de nuestro espacio. Hay que decir que hay alguien que está muy contento, que es la familia de Benicia Piva, esta niña de Caleta Olivia, que viajará en días nada más hacia México para realizar un tratamiento experimental a raíz del síndrome de Moebius que tiene. Ella tiene 6 años, no puede hablar, no puede comer, no puede sonreír, tiene una cuestión que le paraliza parte de su cuerpo, o que tiene paralizado parte de su cuerpo, y que justamente será tratado allí en México en este tratamiento experimental, del cual nosotros hablamos la semana pasada con su madre, con Lucrecia Díaz, quien nos contaba, digamos, las esperanzas que surgieron a raíz de esta propuesta. Y también en las últimas horas se pudo ver mediante las redes sociales un video de Bizarrap, el productor argentino, que justamente le envió un saludo y le deseó un buen año a la niña de 6 años. Así que era la intención poder charlar con ella. Me parece que está con cuestiones laborales, así que quedará para otro momento probablemente. Pero recibir un saludo de esta índole debe ser bastante motivador, ¿no? Sobre todo, que es lo que buenas energías, lo que necesita hoy por hoy la familia justamente de Benicia. Respecto del ámbito regional, igual hay que decir que Calafate está gozando de buena salud en materia turística en estos últimos días, por encima del 90% de la ocupación hotelera de estos días de Fiesta del Lago. Ayer se presentó Abel Pintos y justamente en el marco de los espectáculos musicales que se van presentando, las 9.200 camas de las que dispone el Calafate van ocupándose casi de manera completa. Muchos vecinos de Punta Arenas, muchos de Puerto Natales, también bastantes desde Río Gallegos que han llegado, incluso de otros puntos del país también que se han dirigido hacia el Calafate. Estados Unidos, dicen también, muchos brasileños. Hoy hice un ejercicio que es buscar en Booking, digamos, una página de referencia para alojamientos, para ver qué quedaba en el Calafate, o qué queda.
Y quedan, digamos, habitaciones en 5 o 6 hoteles o hostels de Calafate. Y los precios van para una familia tipo, digamos, busqué como si fuera para mí, ponele. Una pareja con 2 nenes. Lo más barato de lo más barato que puedes encontrar hoy para una sola noche en el Calafate son 75.000 pesos. ¿Para 4? Un hotel para 4. Una pareja con 2 nenes. Y lo más caro son 175.000 pesos para pasar unas horas de sueño en un hotel, en el Hotel Selena, ¿no? Digamos, el más caro. Sí. En el Selena, digamos, te están cobrando 175.000 pesos la noche. Y en otros más baratos o más normales, 75.000 pesos. Y bueno, y después había otro 89 y después de 100 para arriba, digamos. Claro. Los 4 o 5 que quedan son porque es una locura, digamos, pagar tanta plata por dormir de 6, de 12 a 8, ponele, o de 1 a 8. Lo que pasa es que claramente este tipo de destino, este tipo de viaje requieren, ¿no?, una planificación. Vos lo hiciste buscando de hoy para hoy para mañana, y obviamente se encontrarán precios más caros. Quizá alguna oportunidad ahí de último momento salga, pero por lo general la idea es planificarlo, Es ¿no? temporada alta igual y seguramente Claro. estos lugares están apostando al turismo extranjero, porque en dólares para ellos no es tanto como para nosotros, digamos. Exacto. Así que es lo que va quedando para cualquiera que quiera improvisar y estar pensando en ir este fin de semana, que es fin de semana largo al Calafate, digamos. Así que está bastante caro. Bastante Muy salado, caro. Así Regional. que duerma en el auto de última, Sí. si puede. O camping, hay varias alternativas, digamos, a hoteles tan caros, digamos. Claro. Es lo que hay en una página, después, porque uno no puede saber, o sí, entrando hay un QR en la Secretaría de Turismo del Calafate, donde ves Exacto. todos los días que hay disponible, digamos. Exacto. Regionales, vos contabas, tengo una que no quiero dejar pasar, porque hay una niña, hablando de las Heras, que está promocionando terminar la secundaria con un plan que no está vigente en Santa Cruz, ofreciendo 100.000 pesos al que lo termine. En la misma localidad hay plazas como la de acá, como si fuera la Pirincho Roquel, digamos. Sí. Y ahí una niña, parece que había falta de mantenimiento en la plaza de la municipalidad. Una chica se accidentó, No me digas. perdió 2 dedos y están a punto de amputarle el pie. Es un accidente que ocurrió en la plaza del Bicentenario, en Las Heras. La menor se accidentó en la rampa, que está lindante a un juego que gira, esos que giran. La trasladaron a Buenos Aires, le amputaron 2 pies, 2 dedos del pie, perdón, 2 dedos del pie, y está con mucho riesgo de que le ampute el pie. La mamá habló con una FM local, dijo que no alcanzaron a llegar cuando ocurrió el accidente, que ella se había sacado las Crocs para subirse al trompo, y que cuando quiso bajarse, llegó otro nene, lo hizo girar, estaba medio flojo el trompo, y el pie se le quedó atrapado, digamos. Así que terrible lo que le pasó a esta nena. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Porque los nenes no miden, llega uno, empuja, agarra rápido, no tienen sentido de la fuerza, la distancia o el tiempo a veces. Pero precaución. Así que salieron corriendo al hospital desesperados, fueron trasladadas rápidamente la pequeña a Buenos Aires y lamentablemente ya perdió 2 dedos y están haciendo todo lo posible para que no pierda el pie. Así que una situación familiar terrible que ocurrió. Bueno, estaremos atentos y contándotelo obviamente también en Nuevo Día. En nuestro portal estará presente allí también esta noticia, está presente. Así que te invito a compartir una pausita más. Todavía tenemos un ratito, vamos a repasar con Karina el precio del pan y enseguida volvemos. Los minutos pasan lento. No viajar. Las horas se burlan de mí. Están jugando solas. Ya no estoy aquí. Nos toca
Ciudad, está nada tranquila, por eso no estás. Está retando nuestra historia. Nos toca ya. ¿Acaso ahora nos toca luchar? Sigo sin dormir, queriendo despertar, ya no es mi culpa. Es que en mis sueños no lo voy a negar, eres protagonista. Sigo sin dormir, queriendo despertar, ya no es mi culpa. Es que en mis sueños no lo voy a negar, eres protagonista. Ciudad, está nada tranquila, por eso no estás. Está retando nuestra historia. Nos toca ya. Ahora nos toca luchar. Sigo sin dormir, queriendo despertar, ya no es mi culpa. Es que en mis sueños no lo voy a negar, eres protagonista. Sigo sin dormir, queriendo despertar, ya no es mi culpa. Es que en mis sueños no lo voy a negar, eres protagonista.
38 minutos pasan de las 11 de la mañana. Arrancamos a coro. Estaba haciéndole un poco la aguanta a Juli que termine de preparar el stream para que salga en vivo la próxima entrevista, que tiene que ver con una oportunidad más que una entrevista, ¿no? Porque vamos a hablar con gente de Natania. Como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, porque al stream le puse oportunidad. Es que claramente eso, básicamente. Estamos en comunicación telefónica con Alejandra de Natania, que nos viene a ofrecer una oportunidad que ya conocimos el año pasado, pero que vuelve a hacerse presente en tiempos en los que hay facilidades para acceder a beneficios que serían por ahí de otra manera difíciles de conseguir, ¿no? O objetivos difíciles de lograr. Alejandra, ¿cómo estás? Buen día. Julián y Fernando te saludan acá en Radio Nuevo Día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, tanto tiempo. Hablamos con vos. Hablamos con vos el año pasado y nos contabas, ¿no?, de lo que estaban ofreciendo en Natania y sigue vigente. Por supuesto, seguimos además ahora cada vez con más entregas. Entregamos una segunda torre de 16 pisos en pleno centro de la ciudad de Neuquén. Estamos construyendo la tercera y ya se está empezando el movimiento de suelo de la cuarta. Y empezaron los movimientos de suelo también en el próximo microbarrio que está a 15 minutos del centro. Así que hay un montón de novedades. Impecable. ¿Sabes qué? Estos días estuvimos vendiendo la publicidad de Natania y había gente que nos decía, pero cuéntenos más, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo llegar? Contale a la gente qué están ofreciendo en la actualidad y dónde en principio. Bien. Nosotros estamos en varias provincias. Natania tiene 40 años a nivel nacional. Estamos en Comodoro, Neuquén Capital, San Juan Capital, Mendoza Capital, Tucumán, Córdoba y Salta. Bien. ¿Cómo llegar o cuál es la invitación que yo les llevo a la gente de Río Gallegos o alrededores? Es que van pensando, porque tengo muchos clientes de allá, van pensando, cuando me jubile, me voy. Mis hijos se quieran ir a estudiar, Córdoba, Mendoza son las ciudades más elegidas, o Neuquén también. Sí. Bueno, voy proyectando. Nuestras entregas son aproximadamente en 4 años, entonces hay que hacerlo con tiempo. Claro. Bien. Es un plan súper flexible y accesible para todos los bolsillos porque adecuamos la financiación al presupuesto que nos digan. Eso es importantísimo. Sí, entonces, fundamental. Puedes ingresar. Claro, es una cuota en pesos, varía por la Cámara de la Construcción, que es una variable lógica porque su bien se va capitalizando. Y luego, es decir, arrancan con la cuota, hay adjudicaciones, una vez que adjudican, 36 meses y se le entrega la casa o el departamento. Esto en cualquiera de las provincias, ¿bien? Luego de eso, pueden continuar pagando todo lo que quede, pero ya viviendo en la casa o en el departamento. Genial. Mientras vos nos contás esto, vamos repasando algunos de los proyectos que tiene justamente Natania en Córdoba. Vos decías, me jubilo. Hay otras personas que están pensando en enviar a sus hijos a estudiar, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, y justamente ustedes tienen sedes o desarrollos en ciudades que son sedes importantes, Salta, Mendoza, Córdoba, por ejemplo, Tucumán, que son sedes, además de capitales, son sedes universitarias importantes. Tal cual, igualmente San Juan, que tiene una universidad excelente donde son todas ingenierías, por ejemplo, Córdoba, bueno, la gran mayoría son de medicina, las más importantes, y Mendoza tiene de todo. Entonces la idea es, si tu hijo ya está saliendo de la primaria, o decís, se va a ir a estudiar, empezar a poquito, porque después los alquileres son un costo importante. No es lo mismo estar pagando tu casa o tu departamento, que ya sabes, yo voy a ir acá, que me queda 5 minutos, a 15 de la universidad, y mi hijo va a estar en un lugar seguro y tranquilo. Totalmente. Y propio, además. Además, Alejandra, los proyectos también se amoldan a las posibilidades y a las necesidades y a los gustos, ¿no?, de cada cliente, digamos, porque hay no solamente departamentos, hay casas, hay dúplex, hay distintos tipos de desarrollos.
Exactamente. Los terrenos con casas están en microbarrios cerrados, por lo tanto ahí garantizamos seguridad. Todo lo que sea torres o departamentos también están en lindos lugares, cuestión de que también le des una seguridad, porque uno no solo piensa dónde te vas a vivir, sino qué tan seguro vas a estar, sobre todo en el día de hoy. Y entonces, ¿qué sucede? Yo siempre pregunto, ¿cuál es tu presupuesto mensual? ¿Cuánto es lo que querés invertir? En base a eso, el bolsillo del cliente principalmente, armamos un presupuesto. Claro. Y ahora, ¿cómo es el primer paso? Porque mucha gente está escuchando o va a leer la promoción y lo que mucha gente teme o no se anima y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿A quién contacto? ¿Dónde voy? ¿A quién llamo? ¿Por dónde? ¿Qué vías de comunicación hay? Que se comuniquen directamente, que me envíen un WhatsApp a mi número, que es 299-595-4730. Me colocan ahí, lo escuché en la radio, entonces a partir de ahí yo le hago una bonificación especial, ¿no? Y ahí entramos en conversación. Es decir, principalmente la conversación va a ser ¿qué producto te gustó? ¿En qué lugar? Y contame de tu presupuesto. ¿Para qué pregunto esto? Nuevamente, repito, para poder hacerle realmente lo que a la persona le queda cómoda, su resto, para que lo pueda invertir bien. Es decir, acá hay una inversión segura, ¿no? Porque además hay una cuestión que es la incertidumbre en la que mucha gente, digamos, se encuentra, que quizá tiene un resto que no quiere que pierda valor justamente ese dinero, y justamente una de las inversiones, si no la más segura hoy por hoy, es hacerlo en una vivienda, ¿no? Exactamente, en una casa con terreno, en un departamento, con una cuota accesible. Es decir, mira, yo te cuento, acá en Neuquén tenemos cuotas de casas, de terreno con casa 2 dormitorios desde 50.000 por mes. Mira. Decime que no es accesible. Sí, es accesible, totalmente. En otras provincias el precio es un poquito menor. Y si tenés la posibilidad, tenés ahí pesos que vos sabés que se te van devaluando día a día, invertilos. ¿Qué puede pasar? Vamos a hablar un poquito del temor y si no puedo seguir pagando, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, si no puedes seguir pagando, puedes frizar el plan. Cuando vuelvas, seguís pagando tranquilamente. Tu dinero va a estar ahí, no lo perdés en ningún momento. Si querés devolución, hay devolución. Esa es muy buena, porque uno puede pensar que, bueno, no puedo pagar más, pierdo todo. Claro, no, por eso hago esa aclaración. Tu dinero se está capitalizando dentro de un fideicomiso inversor. No pudiste pagar 6 meses, tuviste un altercado, algo sucedió. Bien, no pasa nada. Lo frizamos al plan. Cuando vuelvas 6 meses, 1 año, menos, lo que fuese, decís, bueno, ahora continúo, perfecto, la cuota siguiente es esta. Y seguís con tu plan. Y caso suceda algo, vos decís, no lo quiero, bueno, lo vendés, te devolvemos el dinero. Es decir, esas son por ahí pautas importantes para mitigar el temor, ¿verdad? De la incertidumbre de lo que puede llegar a pasar. Alejandra, no menos importante es que se puede hacer 100% en cuotas o con un anticipo y cuotas, ¿cierto? Exactamente, en cuotas y en pesos, porque mucha gente me pregunta en dólares. No, es en pesos. Estamos una empresa argentina que trabaja en pesos. Perfecto. 299-595-4730. 299-595-4730. Te comunicas con Alejandra, que está ávida de tu llamado, esperando tu mensaje, y ella te va a asesorar con toda la amabilidad con la que charla con nosotros al detalle de estas inversiones que, como lo dijimos anteriormente, yo te estuve mostrando en el stream para el que lo está mirando: San Juan, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Neuquén, Salta, Chubut y Río Negro. En 8 de los 23 distritos. Perdón, Río Negro no. Río Negro, Río Negro está, porque lo vi ahí, el desarrollo incipiente. Eso lo mostré igual. Hace 25 años se entregó en Río Negro, pero en la actualidad no tenemos proyección para entonces Río Negro. 7, Salta, Neuquén, Chubut, Tucumán, Mendoza, Córdoba y San Juan. Exactamente, siempre en las capitales, excepto Chubut, que estamos solamente en la ciudad de Comodoro Rivadavia. El resto son todas las capitales de las provincias.
Perfecto, hace más de 36 años, Natalia trabaja en nuestro país, confiable. De hecho, podés ir a cualquiera de estas ciudades o buscarlos en internet, en su página y chequear que es todo real y que es todo fiable. No es porque esté hablando ahora Alejandra con nosotros, pero es súper importante igual que sea confiable, que la gente lo pueda ver y que la gente los conozca, digo, y que salgan un medio como el nuestro, que sepan que es verdad, que nadie los va a estafar. Eso es importantísimo. Es decir, nosotros, por ejemplo, 40 años en la Argentina, en todas las provincias, jamás abandonamos una provincia. Abrimos en Paraguay el año pasado y ahora vamos a llegar a Israel y tenemos otros futuros internacionales. Es decir, es una empresa internacional. Mira vos. Totalmente fiable, entonces. Alejandra, te agradecemos como siempre tu predisposición, tu amabilidad. Esperamos los mensajes en el 299-595-4730. 595-4730 con el prefijo 299 se comunican con Alejandra y empiezan a hacer realidad el sueño de la casa propia, el departamento propio en justamente estos destinos que ya indicamos. Muchísimas gracias como siempre, Alejandra. No, por favor, gracias a ustedes. Espero los WhatsApp, yo voy respondiendo por orden de llegada y quedo a disposición. Buenísimo. Que tengas un buen día, muchas gracias. Igualmente, lindo día para ustedes. Chao, chao. Alejandra de Natania ha dialogado con nosotros a propósito de la propuesta de San Juan, Córdoba, Mendoza, Tucumán, ¿qué más? Chubut, Neuquén y Salta son algunos de los destinos donde justamente Natania se encuentra realizando o desarrollando viviendas para que vos puedas justamente soñar con el día de mañana tener una vivienda allí en algunos de estos destinos. Esto es Arriba al Día. 10 minutos nos separan de las 11 de la mañana. En un ratito va a estar Cari por acá, haciendo un repaso de su resumen, ¿no? Del resumen del pan. Un adelanto de un mensaje que nos manda Hildo Gareca, le mandamos un saludo. Dice, chicos, mi información dice, el kilo de pan, 700 pesos. Y si es especialidad, ejemplo, pan de manteca, 950 pesos el kilo. Y Brian se quedó corto, menos corto que nosotros. Sí. Así que Cari va a ampliar este tema y va a venirnos a contarnos en medio de esta terrible inflación cuánto sale el kilo de pan en diferentes panaderías. Cari hizo una tremenda recorrida. Prescindo entonces del pan, sin tag para mí. Porque hacía falta un motivo más, ya lo tenemos. Perfecto. Esto es Arriba al Día, quédate que todavía tenemos un ratito para compartir con vos en el aire de la 100.9. Te pido la cuenta, por favor. Hay tanto silencio en la calle vacía. En el cine hay una de terror. Pero a mí me asusta lo que veo en el día. Me gusta pensar que nos va a encontrar en la esquina de esta vida. No recuerdo bien lo que pasó. Me despierto con un grito de mi vecina, mientras yo me aburro en el avión. Vos subiendo fotos en una limusina. Me da pensar que me vas a encontrar en la esquina de esta vida y juramento. Ya di vuelta, regreso al mismo bar, otra vez
hacer de día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Pachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios. Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Calentamos las cuerdas. Las mañanas más rockeras están acá. En la radio de los nacionales. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. Verano 2023. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Llega a Río Gallegos, Rata Blanca. La exitosa banda de hard rock visita la Patagonia en el marco de su extensa gira internacional. Sábado 11 de marzo, desde las 21 horas, en el Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106. Anticipadas con descuento por todopaz.com.ar y puntos de venta oficiales.
Rata Blanca, en Río Gallegos, vivirás una noche sin precedentes. Produce FTM, La Roquería y CNC. Acompaña Municipalidad de Río Gallegos. El verano 2023 te activa. El volumen bien alto. Porque es el lunes y vas a escuchar un buen rock. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cuando tenés un banco digital que te acompaña a todos lados, es mucho más fácil. Pedí tu tarjeta de débito, controla tus gastos y paga todos tus servicios siempre que lo necesites y desde donde sea que estés. Descarga la app y conoce más del banco digital de Sancor Seguros. Banco del Sol va con vos. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día, 100.9. Fin de espacio publicitario. Un ratito va a estar Karina Taverne con nosotros aquí en el aire de la radio. La idea era poder charlar con Sebastián Gómez, piloto de nuestra ciudad, que este fin de semana debutará junto con las distintas categorías del TN en el Oscar Cabalén de Córdoba, junto con otros riogalleguenses que también estarán formando parte del compromiso. Thiago Martínez confirmado ya que participará justamente de esta temporada, y también Mateo Núñez, que ya presentaron sus automóviles. Nosotros ayer mostramos también el cruce de Gómez, que el cruce, digo, es el modelo del Chevrolet con el que correrá justamente Sebastián. No hemos podido establecer el contacto, así que quedará o para la tarde o para mañana seguramente la charla con él. Uno de los pilotos, si no el más experimentado de la categoría, justamente de nuestras latitudes en la categoría. Así que este fin de semana arranca con todo el turismo nacional, que en breve, en un mes más, estará en nuestra ciudad, o menos de un mes, estará en nuestra ciudad también animando a todo el deporte en motor. La novedad era acá que desde el miércoles que viene se estima se va a poder comprar la entrada anticipada. Sí. 2.500 pesos la general, 6.000 con entrada a boxes y un extra para los que quieran estacionar adentro del parque. Adentro del sí, porque y las entradas se van a vender en el Automóvil Club, seguro, con seguridad, y después se estaba analizando la posibilidad, todavía no confirmada, de poder comprarla en el municipio local. ¿Y en una casa de repuestos? En una casa, sí, que se presentó como accesorio Río Gallegos, pero es Autoparte Río Gallegos, me parece. Sí. Porque es de una familia bastante conocida, siempre relacionada con el hispano también, que tiene de una los casa... García, ¿no? Claro, ahí pasando un estacionamiento que está al lado de Helados Tito. Sobre calle Corrientes. A la mano derecha, sí. Bien, exactamente. Está entre nosotros, con nosotros y junto a nosotros nuestra compañera Karina Taverne, que viene de la calle. La ha traído el frío. Vamos a acomodar para que ella pueda salir. Anduvo, como les decía,
haciendo un relevamiento. La tenemos en modo Lita de Lázari. Ayer con la carne, hoy con el pan. La semana anterior fue con los útiles escolares, así que la tenemos en modo presidenta de la Asociación de Amas de Casa, aunque no es el caso. Hola, Cari, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están todos? Buen día, todos Bien. y todas. ¿Cómo va eso? Bien, por suerte. Ya te caló también a vos el todos y todas. Y bueno, a veces le doy al binario, no al inclusivo, pero sí al binario. Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo está la mañana? Muy fría en la Está fresca, está ventosa, como lo notarán los que están siguiendo la transmisión, porque mis pelos, el viento cada vez más fuerte, por eso está bajita también la sensación térmica. Vamos a tener un día que, si bien hay sol, hay momentos donde sale el sol, pero está fresquita, estuvo fresquita la mañana, el mediodía tal vez un poquito mejor, pero atención con el viento porque, según indican, puede llegar las ráfagas a 80 kilómetros en la hora. Pero después de ver estos precios, nada me amedrenta, claro. No le tengo miedo al viento ni nada. Lo que está alto es el precio del pan. Totalmente, totalmente. ¿Muy lejos nosotros? Y estaban lejos, el que estuvo cerca fue el negro Gareca, sí. Claro. El negro que les pasó, sí, realmente sí. Esto tiene que ver, digamos, con estos costos que se han conocido, el nivel de inflación, y lo que más aumenta es lo que uno más necesita, sí. Tal vez, ¿no? Que son los alimentos y los elementos básicos. Así que por eso le salimos hoy a la carga y quisimos hacer un relevamiento que sea ilustrativo y que sea representativo. Por eso estuvimos casi 2 horas recorriendo la ciudad, porque bueno, a la mañana también es cierto que es el horario donde mayormente sale la gente a comprar el pan para el mediodía. Así que bueno, teníamos que esperar, estacionar, esperar nuestro turno, siempre había público, y la verdad es que a todas las panaderías que fuimos nos atendieron, nos brindaron la información, así que les agradecemos muchísimo. La generosidad fue muy rápido en ese sentido, pero bueno, también tienen que tener buena onda. Estuvimos en 8 panaderías de distintos barrios, de distintos lugares de la ciudad. Y hay variedad también, chicos, de precio. Sí. Hay variedad en cuanto a las fechas del último aumento, porque eso también se nos ocurrió preguntar. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron que aumentar? Y ahí no hay un denominador común, no es que a todos, digamos, les llegó la nueva lista y aumentaron en la misma fecha. No, hay una variación significativa. También la variación tiene que ver seguramente con la ubicación geográfica de cada una de las panaderías y el público al que atiende, ¿no? Yo imagino que una panadería del centro o de la costanera, si bien no hay tantas en la costanera, que son barrios quizá con un poder adquisitivo distinto, tenga otra clientela que una del barrio San Benito, por ejemplo. Hay como un abanico, Juli, de cuestiones que se tienen en cuenta. Incluso, por ejemplo, en algunas panaderías, lo que me decían, el fuerte no es el pan. Claro. Dice, hay panaderías donde va una gran cantidad, enorme cantidad de gente a buscar fundamentalmente pan. Hay otras que tienen casi el pan, te diría, como un complemento. Me decían, acá sin ir más lejos, en alguna del centro, vendemos 10 kilos de pan por día. No es nada. No es nada, pero al estar en una zona comercial, el fuerte es el sándwich, las tartas, las empanadas, ese tipo de cosas que te sirven para comer como una minuta. Al estar en una zona comercial, digamos, hay muchos trabajadores o que no cierran al mediodía, entonces se tienen que arreglar con algo. Claro. Entonces hay una multiplicidad de factores en ese sentido. Los que vos decís, más otros que por ahí nosotros, por la falta de conocimiento del rubro, sí, no teníamos en cuenta. Bueno, si quieren les enumero, porque ya estamos en tiempo. Miren, por ejemplo, la panadería que está ubicada en San Martín y Constituyentes, frente al regimiento, sí, ahí, se llama Libertador. Bueno, ahí
El kilo de pan, nosotros averiguamos 4 cosas, pero la última no es tan fundamental, así que las vamos a obviar por una cuestión de tiempo, porque habíamos preguntado el precio del pan, el precio del kilo de bizcochitos, el precio de la docena de facturas y además las masas secas y finas, que es una de las cosas que más sale, según me decían. Pero bueno, nos vamos a quedar con los 3 primeros. En esa panadería de San Martín y Constituyentes, el kilo de pan 600 pesos. El kilo de bizcochitos 2.000 pesos y la docena de facturas 1.000. Presten atención porque van a escuchar las diferencias que hay ante un mismo producto. Sí. Y ellos, el último aumento lo tuvieron y me llamó la atención porque tienen el cartel a la vista. El último aumento fue el 13 de diciembre, el 23 de diciembre. Desde el 23 de diciembre tienen ese mismo precio hasta el día de la fecha. Casi 2 meses. Sí. Después, la otra panadería, también una cadena conocida, que está en Gregores al 400, frente a la rotonda de Coagro, digamos, sí, ¿se acuerdan? La referencia. Sí, Bonchía. Bueno, ahí también, el pan, 600 pesos el kilo, los bizcochitos, 1.500 pesos el kilo. Hay 500 pesos de diferencia con el otro, con la otra panadería, sí. ¿No? Fíjense. Bastante más baratos. Claro, y las facturas acá 1.300 pesos la docena. El último aumento ellos lo tuvieron el 16 de diciembre. Ajá. También, y siguen manteniendo el precio. Después nos vinimos más para el centro, en la panadería Sapiola, que está en Rivadavia y Pasaje Laguna Azul, ahí nomás de la autovía. Sí. Bueno, esa panadería Sapiola, que está ahí en Rivadavia al 1000. Sigue existiendo, mira la chiquitita. Sí, sí, esa misma. El kilo de pan está 700 pesos. 100 más. El kilo de bizcochitos, 1.600 pesos. Y la docena de facturas, 1.200 pesos. Después, nos trasladamos ahí nomás a la esquina de Vélez Arfiel y Provincias Unidas, detrás de Canal 9, digamos. Sí, ahí está Mamá Sonia. 600 pesos también el kilo de pan. 900 pesos el kilo de bizcochitos y 1.200 la docena de facturas. Pero ahí hay una diferencia sustancial. Dijiste en Libertador 2.000 pesos el kilo de bizcochito y acá 900. 1.100 pesos de diferencia. Bueno, en el kilo. Hay así hay lugares donde, y ni hablar, por ejemplo, lo que son las masas finas y secas, que bueno, no los estaba diciendo. Por ahí conseguís en algunas a 2.000 y en otras a 3.000. Mira. Por kilo, sí. 1.000 pesos de diferencia. Por eso hay como que patear la calle. En la panadería Fantasía, esto queda frente al barrio Jorge Newbery. Sí, calle Santa Fe, casi Eva Perón. Exactamente, Santa Fe al 700. Ahí el kilo de pan, 520 pesos. Barato. 520. Un saludo al Chiqui ahí, que su familia es la propietaria de la Fantasía. Bueno, le mandamos saludos. 1.600 pesos el kilo de bizcochitos y 1.200 pesos la docena de facturas. Ellos me contaban respecto del aumento, ellos trabajaron enero, febrero, en diciembre. Enero lo tuvieron cerrado y ahora actualizaron los precios los primeros días de febrero, cuando retomaron la actividad. Esto en esa panadería Fantasía. Y después estuvimos en la panadería Imperial, sí. En Sapiola y Lavalle. Bueno, allí, por ejemplo, tienen el pan Miñón, Felipe o Caseritos, sí. 560 al kilo. Y después, lo que es pan especial, se dice, sea de salvado, sea de manteca, rosetas y demás, 990 pesos el kilo. Los bizcochitos, 1.700 pesos también el kilo, y la docena de facturas, 1.300. Ellos también actualizaron ahora a principios de febrero, pero no lo hacían desde el mes de noviembre.
desde noviembre que venían manteniendo el precio. Estuvieron aguantando ahí. Aguantando. Y me decían también que, por ejemplo, los sanguchitos de miga, que ahí la docena es distinta que la docena tradicional. En la panadería imperial se venden como por planchas y tiene 36 sándwiches. Sí, es grande. Es mucho más grande que las otras. Aumentaron 100 pesos por docena. Es más que nada significativo, simbólico, ¿no? No es que haya sido muy significativo. Bueno, y en la panadería de acá a la vuelta, el artesano de Sapiola, casi Fagnano, ahí antes de venir para acá, también entré. Tienen el pan común a 600 pesos, el especial a 700 pesos el kilo, los bizcochos 1.600, las facturas 1.200. Y lo que me decía este hombre con el que estuve hablando, que es el propietario, él hace, compra, reparte, hace las facturas y atiende los panificados, todos, y atiende. No tiene trabajadores empleados, porque me decía que no les da. Y también estaba un tanto, digamos, molesto, porque lo que me contaba, dice, leí por ahí que en una panadería estaba el kilo de pan a 300 y pico de pesos. Me dice, eso no es verdad. Le digo, sí, es verdad porque yo estuve. Ahora les voy a contar eso. En la panadería Como Pan, la que está atrás del Centro Comunitario del Carmen, sobre el San José Obrero. Así es, Juli. Y yo le decía, sí, es verdad que está a ese precio, 320 pesos. Y él me decía que era imposible, que evidentemente ahí hay algo raro. Porque me explicaba el tema de los costos, el tema del alquiler, el tema de los impuestos, bueno, y una infinidad de factores que hacen imposible. Y me dice, si vos te fijas en otras panaderías, si bien puede haber cierta diferencia entre una y otra, pero no hay una diferencia al doble. Claro, porque vos estabas referenciando 520, habías dicho el más barato, creo que en Fantasía. Y hasta 700 pesos ponele en una, que era lo más caro el kilo de pan, ¿no? No es el doble. Sin embargo, si la comparamos con Como Pan, estamos hablando del doble y más, según con quién surja esa comparación. Pero lo que me decía este comerciante, la verdad que estaba muy enojado, porque me dice, nosotros al estar también en el centro estamos mucho más expuestos, son otros los costos, pero además es imposible, me dice, imposible. Yo quisiera sentarme y que me expliquen cómo hacen para tener ese precio, porque sinceramente, y teniendo todas las cosas en blanco y como corresponde y tributando, no cierra. Bueno, esa es la cuestión, ¿no? Que yo quería establecer dos diferencias que me parece que de alguna forma deben hacer, no sé de qué manera, pero el precio, que tiene que ver con algo que hemos hablado con Roberto León, que es que creo que hay una sola cadena de panaderías que tiene a su gente en regla, digamos, según el convenio colectivo, y la otra es que las grandes cadenas también tienen la posibilidad de bajar sus propios equipos de harina. Yo lo he visto históricamente, por ejemplo, en La Libertad, que quedaba muy cerca de donde yo vivía anteriormente, ellos bajan todo un camión que es de harina para ellos y para sus sucursales, y probablemente la panadería acá del amigo que queda acá a la vuelta del artesano, u otras que son de una sola, no son cadenas, probablemente sea más caro el costo de la harina para ellos, ¿no? Entonces ahí se traduce en el precio de los productos. Bueno, en referencia a eso, él me decía que había una especie como de formulita, ¿no? Que generalmente antes se vendía el quintal, que eran 50 kilos, la bolsa de harina, pero después por esta cuestión de que tiene que estar al hombro, las tienen que descargar y demás, se puso en 25 kilos la bolsa de harina, y que generalmente el precio del pan es el 10% o ronda el 10% del valor de la bolsa de harina. Y aproximadamente la bolsa de harina la están pagando entre 7.300 y 7.800, 7.900, cerca de los 8.000 pesos, esa cantidad, ¿no? Así que ahí, si hacemos un estimativo, por eso muchos me decían también que hace rato que no aumentan, porque saben que es esencial, pero que cada vez cierran menos los números. Claramente.
Completito, el informe. Se anduvo por toda la ciudad. No hay margen a la excusa. Han escuchado desde 520. Bueno, hay un caso excepcional que lo venden a 320, pero desde 520 pesos hasta 700 y alguito el costo del kilo de pan. La factura sí veo que rondan más o menos, creo que dijiste una sola que salían 1000, después todo 1200, 1300. Exacto, sí. 100 pesos por factura más o menos. Exactamente, esa es la cuestión. Esa es la cuesta. Bueno, ayer la carne, hoy el pan, digamos, y comprobamos cómo se está poniendo cada vez más difícil el nivel de vida, el costo de vida, ¿no? Ni hablar. Y además, chicos, tengamos en cuenta que hoy aumentó el combustible, al menos en otros puntos del país, como en Buenos Aires, a través de una cadena que nosotros no comercializa acá, que es Shell. Pero que, según leí en distintos medios como Infobae, por ejemplo, que decían que Shell lo único que va a ser punta de lanza. Claro. Después va a llegar en unos días, se va a ir actualizando. Y respecto de esto, y con esto cierro, les quiero contar que también estuve en las estaciones de servicio, tanto en Action como en YPF, y ninguna ha actualizado. No alcancé a recorrer todas las estaciones, no, pero de todas formas es automático. Es automático en Action hay algunas variantes, claro, sí, porque tienen, si bien es la misma cadena, tienen propietarios diferentes. Exacto. Pero en YPF también pasa esto, en una misma cadena con propietarios diferentes, pero hacer la empresa de bandera, digamos, se cambia el precio y eso repercute de manera idéntica. De hecho, a mí me explicaron los playeros en ese caso que el reloj ni siquiera ellos lo tocan, digamos, se actualiza solo, por lo general se anuncia y a las 00 del día que se anuncia ya está actualizado, o sea que ya hasta las 01 ya está, pagas el aumento. Así que falta, o sea que hoy no el aumento de nafta habrá que chequear si aumenta el pan. Vuelve a aumentar. Ya tenemos la referencia ahí como para que después cuando vayan, yo iba todos los días al mediodía y a las 5 de la tarde a la antigua Panadería América que quedaba en mi barrio. Hoy ya reconvertida en Imperial hace muchos años, pero era religioso que me mandaban a comprar 100 pesitos de pan. Llegaban 80 a mi casa porque en el camino si estaba caliente, 2 bollos por lo menos me comía. Obvio, ni hablar. Así que niño, niña que vaya a hacer los mandados para su madre, tía, abuela, considere comer un solo bollo a la vuelta del camino porque está caro el pan, está caro. Es lo último. Un dato... Ya no está para esos lujos. Ya no está para bollos. Un dato que me daba uno de los panaderos que estaba realmente muy enojado, me dice, esta es la única provincia, y eso se lo debemos a la gestión del ex gobernador Daniel Peralta, que grabó con ingresos brutos el pan. Sí. Sí, y que se oficializó y aumentó durante la gestión esta de ASIP, justamente dicho gravamen. Eso me dice, remarcalo porque es una vergüenza. Al pan, Bueno, te dirá un jubilado, a mí me tocan la jubilación, me hacen aportar, poner un aporte solidario que no me piden, así que entre otro de las herencias, de las pesadas herencias que tenemos, no solo en el pan, sino también en algunos casos en los haberes. Cari, espectacular, gracias. Espectacular. Gracias. Espectacular, diría Messi. Mañana relevamiento de cuánto va a costar respirar dentro de una semana. 12:21 del mediodía en la República Argentina. ¿Nos retiramos? Nos retiramos con la excelente presencia de Karina aquí con nosotros. Nos reencontraremos mañana 16, jueves 16, a partir de las 9 de la mañana en este envío que se llama Arriba al Día, que junto con Brian Álvarez en la selección musical, con Fernando Tornú, Karina Taberna ahora también en la... lo podemos trocar a Nica, lo podemos mandar a la calle como lo hizo en alguna otra época, y Julián Quirós de este lado de los micrófonos. Hasta mañana. Chau.